Tras 4 años de incansable persecución por Clara, Pablo finalmente la dejó ir. De pie bajo un sicómoro, escuchando el incesante canto de las cigarras en pleno verano, hizo una llamada. Papá, mamá, no pienso presentarme al examen de admisión al posgrado. Les haré caso y heredaré el negocio familiar, y además elegiré una prometida dentro del sector. Al ver que su hijo finalmente cedía, los padres de Pablo se llenaron de alegría. Piénsalo bien. Eres nuestro único hijo, y hay una enorme fortuna familiar esperando que la heredes. ¿Para qué molestarte en presentarte al examen de admisión al posgrado? Hay muchísimas mujeres con potencial y prestigio en el sector, seguro que encuentras una que te guste. Deja de insistir con esa profesora tuya. Es imposible. Vuelve después de la graduación. La graduación estaba a solo 2 semanas. Los ojos de Pablo se llenaron de lágrimas mientras asentía, aceptando todo. No te preocupes, ya no me enamoraré de ella. Capítulo 1. Tras colgar, intentó volver a la residencia, pero se encontró con Clara en el camino. Vestía una camisa blanca y una falda negra, su figura era esbelta y su rostro sereno. Sus ojos, habitualmente distantes e indiferentes, ahora esbozaban una leve sonrisa. Levantó la mano para apartar los pétalos del hombro de Luis. Luis bajó un poco la mirada, sus orejas se enrojecieron ligeramente. Pablo se quedó paralizado ante esto, pero después de un momento, se recompuso y lo saludó cortésmente. Profesora Clara, profesor Luis, buenas tardes. Dicho esto, se alejó sin mirar atrás. Al ver su distanciamiento, los ojos de Luis brillaron de sorpresa. Clara, ¿cómo ha cambiado tu estudiante? ¿No se acercaba siempre con entusiasmo a saludarte antes de estar molestándote constantemente? Clara lo miró fijamente, con ojos fríos. Sería mejor que lo pensara bien y dejara de molestarme. Pablo no había ido muy lejos cuando escuchó su respuesta, con el corazón encogido. Pero no se dio la vuelta ni se detuvo. Justo al llegar a la orilla del lago, oyó débilmente la voz de Luis a sus espaldas. Pablo, espera un momento. Inesperadamente, Luis lo persiguió de repente. Pablo se giró y volvió a hacer una reverencia. Profesor Luis, ¿qué ocurre? ¿No te gradúas el mes que viene? Clara me dijo que planeabas quedarte en la ciudad y presentar el examen de admisión de posgrado en esta universidad a finales de año. Al oír esto, Pablo negó con la cabeza. Ese era mi plan antes, pero ahora he decidido no hacerlo. Volveré a la ciudad B después de graduarme. Al oír la respuesta de Pablo, el rostro de Luis se iluminó de sorpresa. Justo cuando estaba a punto de hablar, pisó una roca suelta y, sorprendido, cayó al lago con un chapoteo. Profesor Luis. Sobresaltado, Pablo se inclinó de inmediato y extendió la mano, intentando sacarlo. Pero las piernas de Luis estaban enredadas en algas, y no solo no logró subir, sino que accidentalmente lo arrastró hacia abajo. El agua salada y astringente le entró por la nariz, ahogándolo y provocándole tos. No sabía nadar en absoluto y se revolvía, hundiéndose cada vez más. En un momento de pánico, vio a Clara corriendo y la siguió dentro del lago. Pero ella inmediatamente nadó al lado de Luis, desató las algas y lo llevó a la orilla. Se giró para mirar a Pablo, que estaba pálido. Clara, parece que Pablo no sabe nadar. Yo sí puedo nadar y puedo volver solo. Ve tú a salvarlo. Clara miró a Pablo, pero no lo soltó. Ahora solo me importas tú. Los demás son secundarios. Primero te sacaré. Cada palabra le atravesaba el corazón a Pablo, casi ahogándolo. Sus fuerzas se fueron agotando poco a poco y se hundió más en el agua. El agua le oscurecía los labios, la lengua y la nariz, haciéndole casi imposible respirar. Su visión se nubló, e innumerables recuerdos acudieron a su mente. Pablo, nacido en una familia adinerada de la ciudad B, era un niño vivaz y mimado. Bajo el cuidado de sus padres, creció hasta los 18 años. Quería ver el mundo por su cuenta, así que solicitó plaza en la Universidad S de la ciudad A. Poco después de entrar en la universidad, Pablo hizo algo absurdo. Se enamoró de su profesora, una profesora de 28 años llamada Clara. Era considerada la flor y nata de la Universidad S, distante. Innumerables hombres, desde toda la escuela hasta sus compañeros, la admiraban. Pero ella era tan fría como el hielo, y nadie se atrevía a confesarle sus sentimientos. Pablo, en cambio, era diferente. Era apasionado, abierto al amor y al odio.
Tras enamorarse a primera vista, inmediatamente se lanzó a una búsqueda apasionada de ella. Le confesó sus sentimientos 99 veces, y ella lo rechazó 99 veces. En cada ocasión, ella le ofreció la misma explicación formal: Pablo, soy tu profesor. Que estés conmigo no es ético. Sabiendo que ella no podía aceptar una relación profesor-alumno, Pablo planeó esperar hasta graduarse para presentar el examen de admisión al posgrado y luego quedarse en el campus como profesor. Así, no sería su alumno, sino su colega. Si 4 años no eran suficientes, entonces 5, 7, 10, podía esperar. No fue hasta hace 2 semanas, cuando estaba a punto de confesarle sus sentimientos por 100ª vez, que vio a Clara apoyada en el coche, con el rostro enrojecido e inquieto, y se dio cuenta de que la habían drogado. Pablo se desnudó de inmediato, intentando ayudarla. Ella lo empujó fuera del coche: ridículo. Pablo, somos profesor y alumno, y eres una completa falta de respeto a la ética humana. Después, agarró un cuchillo de fruta y se cortó el brazo varias veces para recuperar el conocimiento, y luego se marchó. Pablo, furioso, pero aún preocupado, detuvo un coche y la siguió. Ella aparcó el coche al pie del edificio de profesores y se tambaleó hasta su despacho. La siguió, solo para ver por la ventana que estaba agachada junto a Luis, que dormía profundamente en el sofá, besándolo como si fuera veneno para calmar su sed. En ese momento, Pablo fue alcanzado por un rayo y se quedó paralizado. Vio el dolor del amor no correspondido en sus ojos, la observó besarlo quién sabe cuánto tiempo, y al ver que se descontrolaba, se tambaleó hasta el baño de la escuela para darse una ducha fría. Sospechaba algo vagamente, pero no podía creerlo, así que envió a alguien a investigar. El informe le fue entregado ayer. Pablo se enteró entonces de que Clara y Luis habían sido compañeros de universidad. Ella había estado secretamente enamorada de él durante años, confesándose su amor innumerables veces. Pero era la hija privilegiada de una familia adinerada de la ciudad A, y Luis, de origen humilde, sabía que no era lo suficientemente bueno para ella y nunca había accedido. Clara no se rindió, lo persiguió hasta el final, dejando el negocio familiar para convertirse en profesora universitaria a su lado, siempre a su lado. Resultó que ya tenía a alguien a quien amar. Resultó que no le tenían aversión a los hombres, simplemente era casta. Tras presenciar este amor secreto de una década, Pablo lloró y bebió toda la noche. No era de los descarados, podía amar y dejar ir. Como ella ya tenía a alguien a quien amar, él no la molestaría. Y después de esta experiencia de ahogamiento, esta determinación echó raíces y floreció en su corazón. Tras ser rescatado por una persona bondadosa, observó, semiconsciente, cómo Clara sostenía a Luis mientras se retiraban. Durante años, la había mirado con insistencia y la había perseguido de vuelta. Pero ahora, esta era la última vez. Capítulo 2. Cuando despertó, Pablo se encontró en el hospital. Se obligó a incorporarse e intentó conseguir un vaso de agua cuando la puerta de la sala se abrió y Luis entró con el rostro lleno de preocupación. Pablo, ¿cómo estás? Al ver a Clara detrás de él, la mirada de Pablo se fijó, su voz ronca. Gracias por su preocupación, profesor. Estoy bien. Clara estaba detrás de él, su voz tan fría como siempre. Ya que está bien, Luis, te llevaré de vuelta a descansar. Después de todo, Pablo se cayó al agua para salvarme. Es justo que venga a verlo. Ya que estás aquí, siéntate un rato. Luis se negó a irse, así que Clara no tuvo más remedio que acercar una silla y ayudarlo a sentarse. Luego cogió un vaso desechable de papel, le echó agua caliente y se lo entregó, ajustando la temperatura y el flujo de aire del aire acondicionado. Al verla cuidarlo meticulosamente, los ojos de Pablo se oscurecieron y apartó la mirada. Maestro, si está ocupado, por favor, váyase. Estoy muy bien. Un atisbo de vergüenza cruzó el rostro de Luis, y Clara lo miró con severidad. Luis no se encontraba bien, pero vino solo para verte. Es tu profesor, ¿y cómo puede ser tan grosero? Pablo no esperaba que ni siquiera su disposición a persuadir a Luis para que se fuera, como ella deseaba, provocara su disgusto. Apretó las manos, conteniendo la oleada de emociones en su corazón, e intentó explicar. Siempre he respetado al profesor Luis, y no intento alejarlo. Solo opino lo que pienso. Profesora Clara, me ha malinterpretado. ¿Me ha malinterpretado? ¿Nunca ha respetado a su profesor y siempre ha actuado de forma absurda, sin atenerse a los hechos objetivos? El tono frío de Clara le dolió el corazón a Pablo.
Sabía que ella tenía algo más en mente, acusarlo de los escándalos que había causado en el pasado para perseguirla. Ahora, sabía que estaba equivocado y se disculpó sinceramente. Profesora Clara, antes era un ignorante, y ahora no me gusta. Al oír que se atrevía a sacar a relucir estas cosas, Clara perdió la paciencia y su expresión se volvió aún más fría. Basta. No quiero oír hablar de estos sucesos del pasado. Estoy harto. Cada palabra atravesaba el corazón de Pablo. Sintió como si una cuchilla afilada le atravesara el pecho, sangrando profusamente y con un dolor insoportable. Al verla tan enfadada, Luis se sobresaltó. Justo entonces, entró una enfermera para tramitar el alta, y él rápidamente usó esto como excusa para convencerla de que se fuera. La puerta se cerró de golpe y el silencio volvió a la habitación. Mirando a Pablo, que guardaba silencio e inclinaba la cabeza, Luis no supo qué decir, así que cambió de tema y le sirvió un plato de sopa. Pablo, no estés triste. Clara me preparó un caldo de pollo. Sabía que tendrías hambre estando solo en el hospital, así que te traje un poco. Toma un plato. Al oír que era de Clara, Pablo se negó rotundamente. No, no tengo hambre. Gracias, profesor. Luis, creyendo que estaba siendo educado, continuó persuadiéndolo. Durante el empujón, todo el tazón de sopa se derramó sobre Pablo, quemándole las manos hasta ponerlas rojas y provocándole ampollas. Se estremeció y siseó suavemente. Luis, abrumado por la culpa, intentó limpiarse la sopa, pero su visión se oscureció y se desplomó en el suelo. Pablo se quedó paralizado un instante, luego, a pesar del dolor, se levantó de la cama y ayudó a Luis a ponerse de pie. Clara, que acababa de regresar, lo vio. Pablo, ¿qué haces? Su expresión cambió al instante y entró a zancadas, empujándolo. Bajo el peso de la gravedad, Pablo perdió el equilibrio y cayó, dejándose una herida sangrante en la frente. La sangre le corría por la mejilla, tiñendo su visión de rojo carmesí. El dolor insoportable le desgarraba los nervios, haciéndole encorvarse en agonía, incluso su respiración se volvió rápida y dificultosa. Clara, sin siquiera mirarlo, ayudó a Luis a ponerse de pie y se apresuró a buscar un médico. Escuchando los pasos que se alejaban, Pablo se agarró la herida, con lágrimas corriendo por las comisuras de los ojos. Se desplomó en un charco de sangre, con la vista borrosa y el mareo aumentando a medida que perdía el conocimiento lentamente. Capítulo 3. Debido a la herida en la frente, Pablo permaneció 2 días más en el hospital antes de que le dieran de alta. De vuelta en la escuela, al salir del coche, se topó con Luis en la puerta y lo detuvo. Pablo, ¿cómo está tu lesión? Me desmayé por hipoglucemia el otro día, y Clara pensó que me empujaste, por eso te trató así. No lo decía en serio. Estoy aquí para disculparme. ¿Qué clase de persona era él a los ojos de Clara? Por eso lo desconfiaba, temiendo que lastimara a quien amaba. Pero si ella le hubiera confesado desde el principio que sentía algo por alguien, él no la habría perseguido. Pablo bajó la mirada, negó con la cabeza suavemente, con una sonrisa amarga en los labios. No pasa nada. Luis suspiró y repitió, por cierto, hoy tu universidad está tomando fotos de graduación. Todos los estudiantes están en la Plaza de la Fuente. Deberías ir también. Pablo sabía de las fotos y regresó muy temprano para dejar un recuerdo de sus 4 años. No se demoró más, se despidió cortésmente y se dio la vuelta. Tras regresar al dormitorio y ponerse la toga de graduación, corrió a la Plaza de la Fuente y vio a grupos de compañeros reunidos. Clara también se puso un cheonsam ajustado y estaba rodeada por la multitud, posando para las fotos. Pablo no se acercó a ella como solía hacer, sino que se quedó solo fuera del grupo. Los demás estudiantes se sorprendieron por su inusual comportamiento y comenzaron a hablar en voz baja. ¿Pablo ya no molesta a la profesora Clara? Eso es raro. Pensé que iba a hacer otra confesión sensacional hoy. Está tan callado, ¿no va a soltar una gran confesión más tarde? Es difícil decirlo. Ya había intentado llamar la atención de la profesora Clara antes, llevándole el desayuno y lanzándole rosas. La seguía a todas partes y no había forma de ahuyentarlo. Era como un perro áspero del que no te podías deshacer. Era repugnante. Sí, la profesora Clara lo rechazó tantas veces, y aún así se entregó por completo. Nunca he conocido a alguien tan descarado y sin ningún respeto por sí mismo. Un romance profesor-alumno, es ridículo.
Al oír estas burlas desdeñosas, Pablo palideció y bajó la cabeza, avergonzado. Apretó los puños, con los nudillos blancos. Sentía el pecho pesado y opresivo. Llegó el fotógrafo para tomar las fotos de graduación y los colocó a todos en fila, del más alto al más bajo. Pablo, instintivamente, se movió al rincón más alejado de Clara. El fotógrafo los miró de arriba abajo, insatisfecho, y los sacó, queriendo que se parara en el medio. Pero al ver el espacio vacío junto a Clara, se negó sin pensarlo 2 veces. Solo quiero quedarme aquí. Tomémonos la foto así. El fotógrafo se sorprendió un poco. Estudiante, eres tan guapo. Pararte en el centro te queda perfecto. Tu altura también te dará un buen equilibrio. Además, tu profesora es guapísima. Tomarme esta foto junto a ella será un recuerdo para toda la vida. Al oír esto, el rostro de Clara se enfrió de repente, se levantó y salió de la fila. No voy a tomarme esta foto de graduación. Pueden retocarme después. Al oír esto, todos los estudiantes suspiraron decepcionados, corriendo para detenerla y convencerla. No, profesora Clara, todos queremos tomarnos la foto de graduación con usted. Sé que no quiere llevarse a Pablo, así que ¿por qué no lo dejamos fuera y se queda? Así es, hay gente que no tiene ni idea. La profesora Clara está tan disgustada, pero aún así se aferran a ella, queriendo arruinar los recuerdos de todos, ¿verdad? En fin, quiero tomarme la foto de graduación con la profesora Clara. Estoy a favor de no llevar a Pablo. Ha deshonrado a nuestra universidad durante años. Tenerlo en la foto es una mancha que nunca se borrará. La multitud se quejó, sus voces cada vez más fuertes, cada palabra llena de insultos. Los ojos de Pablo se enrojecieron de repente, y una oleada interminable de dolor y amargura lo invadió. Miró a Clara a los ojos, fríos como la nieve, y con pasos pesados, se dio la vuelta y se fue en silencio. El fotógrafo, aún inseguro de lo sucedido, se rascó la cabeza. Compañero, ¿no estás tomando fotos de graduación? Como ningún otro estudiante quiere tomarse una foto con él, no hace falta que se lo pidas. Las despiadadas palabras de Clara destrozaron la última esperanza de Pablo. Un escalofrío le recorrió el corazón, recorriéndole cada miembro, haciéndole sentir como si se hundiera en un sótano helado. Sintió como si le hubieran desgarrado el pecho, una masa sangrienta de carne y hueso, un dolor insoportable. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo brotaron, y abrió los labios temblorosos, diciendo en silencio: Clara, no te preocupes. Esta vez, haré lo que quieras y desapareceré por completo de tu mundo. Tras un largo rato para calmarse, Pablo regresó a su dormitorio y arregló todo lo relacionado con Clara. Regalos que le habían dado y luego le habían devuelto, fotos que le habían tomado a escondidas, libros y bolígrafos cuidadosamente recogidos que había hojeado. Cada vez que abría uno, innumerables recuerdos le asaltaban, pero la misma emoción ya no estaba presente. Capítulo 4. Hasta que abrió el último armario y vio la bufanda manchada de sangre que contenía, Pablo se perdió momentáneamente en sus pensamientos. En su primer año, jugaba afuera hasta tarde todas las noches después de clase. A finales de otoño, unos matones borrachos lo atraparon en el callejón cerca de la puerta de la escuela en plena noche y casi lo golpean hasta la muerte. Fue Clara, que pasaba por allí, quien lo salvó. Ella personalmente lo acompañó escaleras abajo al dormitorio y le dijo: vuelve temprano la próxima vez. No andes solo por callejones como este. Es peligroso. El toque de queda ya terminó. Dile al encargado del dormitorio que la profesora Clara te dejó allí para hacer un laboratorio y por eso llegas tarde. Él te dejará entrar. Pablo la miró conmocionado mientras ella terminaba sus instrucciones y se daba la vuelta para irse. La farola iluminó su figura alta y esbelta. Con naturalidad, desató el pañuelo manchado de sangre que acababa de usar para salvarlo y lo tiró a la basura. Ese momento quedó grabado en el corazón de Pablo, para siempre. Cogió el pañuelo y recordó el nombre de Clara. Ese inolvidable primer encuentro se había desdibujado, un recuerdo que Pablo ya no quería recordar. Tiró el pañuelo a la caja y luego al cubo de basura de abajo. Al darse la vuelta, vio a Clara. Cuando sus miradas se cruzaron en el aire, apartó la mirada, fijándose discretamente en el cubo de basura. Esta vez, Pablo ni siquiera llamó al profesor, simplemente inclinó la cabeza en silencio y regresó al dormitorio. La gente entraba y salía a raudales por la puerta cuando vio a Luis salir con un manual. Solo estaba revisando los dormitorios. ¿Por qué tuviste que venir?
¿Tan desesperado estás por dejarme? Clara tomó su mochila y le arregló el cuello ligeramente despeinado. Sí, no puedo dejarte. Me pongo ansioso si no puedo verte ni un minuto. Al oír su tono increíblemente amable, el corazón de Pablo se estremeció y un regusto amargo le inundó la nariz. Bajó la cabeza, acelerando el paso en silencio sin volverse. Tampoco vio la última mirada profunda que Clara le dirigió. Durante los 2 días siguientes, Pablo se dedicó a empacar y no salió del dormitorio. Hasta el fin de semana, el grupo de la clase anunció una cena de graduación esa noche y pidió un recuento de alumnos. Recordando lo desagradable del día de la foto de graduación, Pablo no se apuntó. Sobre las 8 o 9 p.m. Justo cuando terminaba de fregar y estaba a punto de irse a la cama, recibió un mensaje de su compañero de piso más cercano. Pablo, alguien encontró la carta de amor que le escribiste a la profesora Clara y se la leerá a todos más tarde. Las pupilas de Pablo se agitaron al oír el mensaje y sintió una oleada de pánico. Se cambió de ropa inmediatamente y corrió hacia allí, con la mente acelerada. Esas cartas de amor que Pablo había devuelto, claramente las había tirado a la basura hacía unos días. ¿Quién las había encontrado? Clara había aceptado asistir a la cena esa noche. Si hubiera escuchado el contenido del sobre, sin duda pensaría que lo había hecho a propósito otra vez. Así que corrió como un loco, casi asfixiándose al llegar al club. Pero en cuanto abrió la puerta de la habitación privada y oyó risas desde dentro, se dio cuenta de que era demasiado tarde. Profesora Clara, esta es la carta de amor número 99 que le escribo. Quizás, como todas las anteriores, la devuelva. Pero al tomar la pluma, me llené de alegría y anticipación. Nunca he amado a nadie en mi vida tanto como a usted. Solo después de conocerla comprendí que cuando amas a alguien, tus ojos lo seguirán inconscientemente y tu corazón latirá por ti. Un grupo de hombres borrachos abrió las cartas y las leyó en voz alta, con voces llenas de un sarcasmo manifiesto. Clara, sentada en el centro, tenía una expresión severa, su mirada tan hosca que le arrancó lágrimas. Pablo, ¿quién te dio permiso para difundir esas cartas de amor? ¿Tienes algún sentido del decoro? Al oír su furioso arrebato, toda la sala quedó en silencio, nadie se atrevió a hablar. Las manos de Pablo temblaban incontrolablemente, su rostro pálido. Se clavó las uñas en las palmas, dejando rastros de sangre. Negó con la cabeza, intentando argumentar. No fui yo. Tiré esas cartas de amor hace mucho tiempo. No sabía. Nadie en la sala escuchó su explicación. Para apaciguar la ira de Clara, el grupo de compañeros intervino, distorsionando la verdad. Miente. Me entregó estas cartas él mismo. Dijo que hoy volvería a confesarle su amor al profesor, para armar un escándalo y obligarlo a rendirse. Me da pena el profesor Clara, por ser tan sucio y despreciable. Está a punto de graduarse, pero sigue molestándome. Creo que debería recibir una lección. Alguien entre la multitud gritó, y un grupo de personas alzó sus bebidas y las vertió sobre Pablo. Estaba empapado, pero aún se negaban a rendirse, lanzándole vasos y botellas. Cristales rotos volaron por todas partes, arañando su cuerpo con heridas, y la sangre goteaba. Cayó al suelo, con la mente llena de insultos insoportables, haciéndole sentir que se moría. Desesperado, vio a Clara acercarse con las cartas de amor y romperlas en pedazos justo delante de él. Pablo, ¿qué hace falta para que me detestes? Trozos de papel llovieron, cubriendo su cuerpo despeinado y empapando sus lágrimas. En ese momento, el dolor que había reprimido durante tanto tiempo finalmente estalló, y no pudo evitar temblar mientras gritaba. Clara, no te preocupes, no volveré a amarte en toda mi vida. Capítulo 5. Con un golpe sordo, la puerta de la sala privada se abrió, ahogando por completo su voz. Luis miró fijamente la habitación caótica, con la voz llena de confusión. ¿No es esto una cena? ¿Qué está pasando? Al verlo, Clara reprimió su ira y se acercó. Nada, solo bromeaban. Se acabó la cena, te invito a salir. Dijo mientras sacaba a Luis por la puerta. De principio a fin, no miró a la persona en el suelo. Tumbado en el suelo frío, observando la multitud que salía corriendo, las lágrimas de Pablo estaban casi secas. Sentía tanto dolor que casi se desmaya, pero solo pudo contenerse con impotencia. Tardó un tiempo indeterminado en recuperar fuerzas y ponerse de pie con dificultad. Tras bajar las escaleras a trompicones, paró un coche y fue al hospital para que le trataran todas las heridas.
De vuelta en su dormitorio, yacía en la cama, sin poder dormir por el dolor. Cerró los ojos con cansancio, diciéndose en silencio, últimos 7 días, solo los últimos 7 días. Todo había terminado. 3 días después, era la fiesta de graduación de la universidad. Pablo había oído que Clara actuaría en la fiesta y se había apuntado con entusiasmo para el solo. Ahora, aunque quisiera rendirse, no podía. Pablo solo pudo ponerse su ropa de actuación y sentarse en un rincón tras bambalinas, esperando su turno. Inesperadamente, Luis también llegó. Entonces se dio cuenta de que Clara actuaba simplemente porque Luis quería tocar un dúo de piano a 4 manos, y ella no quería que él se uniera a la diversión, algo que ella nunca había hecho. A las 7 p.m. La fiesta comenzó oficialmente. El público estaba abarrotado, el lugar bullía de actividad. Cuando Clara condujo a Luis al escenario, estallaron aplausos atronadores y la multitud gritó. Pablo se sentó tras bambalinas, esperando, y escuchó al presentador cotilleando en voz baja a su lado. La profesora Clara y el profesor Luis son la pareja perfecta. He oído que mucha gente en la escuela los apoya en secreto, pero después de todos estos años, no han terminado juntos. Ambos son talentosos y guapos, y tienen la edad adecuada. ¿Por qué crees que es así? No lo sé, pero la profesora Clara reprobó 2 de mis asignaturas antes, y por mucho que le rogué, no me dio tregua. Al final, le pedí ayuda al profesor Luis, y las aprobó. ¿Crees que es posible que la profesora Clara esté enamorada del profesor Luis? Si no, no me imagino por qué alguien como ella trataría a un hombre de forma tan diferente. Además, todos conocemos el temperamento de la profesora Clara. Si no le gusta a alguien, es a esa persona, Pablo. Al oír su propio nombre como ejemplo negativo, los ojos de Pablo brillaron con autocrítica. Al ver a las 2 personas brillar bajo los focos, en perfecta armonía, sintió que estaban hechos el uno para el otro, una pareja perfecta. En cuanto a él, al final solo era una nube fugaz en la vida de Clara, a punto de desvanecerse. Tras el suave toque de piano, Pablo se ajustó el atuendo y subió al escenario. Había tocado esta pieza incontables veces antes de subir al escenario, con la esperanza de impresionar a Clara. Pero ahora, mientras las notas danzaban y fluían de sus dedos, simplemente quería complacerse a sí mismo, poner un punto final perfecto a estos 4 años. Al oír las voces de admiración a su alrededor, Clara se giró. No había querido ver la actuación de Pablo y estaba a punto de irse. Pero cuando sus ojos se posaron en el escenario, se detuvo. Al contemplar la figura inmersa en la actuación, una extraña sensación la invadió. El tiempo pasó, y cuando recobró el sentido, se dio cuenta de que en realidad había visto todo el espectáculo. Pablo se levantó e hizo una reverencia para recibir su saludo, y ella apartó la mirada, frunciendo el ceño y reprimiendo las emociones que la embargaban. Luis acababa de volver del baño y tomó el pañuelo de su mano para limpiarse las manos, preguntándole con indiferencia. ¿Qué tal el espectáculo de Pablo? No muy bien. Al oírla decir esto, Pablo bajó las pestañas, pero extrañamente, su corazón pareció dejar de dolerle. Quizás era porque realmente ya no la amaba. Después de la fiesta, cada uno se fue por su lado. Pablo regresó a la residencia como siempre. Justo cuando estaba a punto de empacar sus cosas, vio un mensaje en el foro. Clara está en la UCI. Capítulo 6. Su corazón tembló mientras revisaba todo el foro. Solo entonces se dio cuenta de que después de la fiesta, Clara llevaba a Luis a casa cuando accidentalmente tuvo un accidente de coche. Para proteger a Luis, ella había sufrido casi el 90% de los daños. Así que, al final, Luis salió ileso, mientras estaba en la UCI. Un grupo de estudiantes habló sobre llevar flores y frutas a visitar a Clara. Aunque ya había decidido que dejaría de gustarle, Pablo dudó un buen rato porque había sido su profesora durante 4 años. Finalmente, se puso el abrigo, bajó, compró una cesta de fruta y se dirigió directo al hospital. El grupo anterior de estudiantes que lo habían visitado ya se había ido, y como llegó relativamente tarde, encontró la sala vacía al llegar. Solo Luis estaba sentado junto a la cama, llorando a grito pelado. Clara, ¿por qué eres tan estúpida? ¿Tuviste que hacerte daño así solo para salvarme? ¿Qué harías si te pasara algo? Ni siquiera he tenido la oportunidad de aceptar tu confesión. ¿Puedes despertar pronto, por favor? Me gustas, tú también, ¿me oyes? Me enamoré de ti la primera vez que te vi, pero nuestros orígenes familiares son tan diferentes.
No me atrevía a apostar por tu sinceridad. Temía que a tus padres no les gustara, así que te rechacé una y otra vez. Solo quería esperar a que estuvieras completamente enamorado de mí antes de aceptar estar contigo. Es culpa mía. Nos extrañamos durante tantos años. ¿Puedes darme otra oportunidad? Esta vez, sin duda aceptaré estar contigo. La mano de Pablo, a punto de llamar a la puerta, se detuvo de repente en el aire. Resultó que, aunque Luis había estado postergando estar con Clara, en realidad se amaban. Eran solo sus orígenes familiares los que los separaban. Todo este tiempo, habían sido sus ilusiones. Por un instante, una mezcla de emociones lo invadió, una mirada que parecía ser mitad sonrisa, mitad llanto. Si tan solo hubiera sabido que esto sucedería antes. Entonces no habría sido tan persistente, sus sinceros sentimientos siempre eran recibidos con jarabe de arce. Al final, se convirtió en el hazmerreír de todos. Cerró los ojos, sonrió en silencio y se rindió por completo. Dejó la cesta de fruta, se dio la vuelta en silencio y se fue. Durante los siguientes días, no fue a ningún lado, concentrándose en quedarse en su dormitorio. El día que recibió su diploma, Pablo llamó a un coche, descargó el equipaje que había preparado hacía tiempo y lo metió en el maletero. Luego fue a la oficina de la universidad, preparado para completar los trámites, y se dirigió directamente al aeropuerto. La calle estaba llena de graduados con maletas, y el campus se llenó de un ambiente de despedida. Llamó a la puerta, entró en la oficina y vio a Clara de inmediato. No la había visitado en el hospital en los últimos días, pero siempre podía ver noticias sobre ella en el foro. Dijeron que había salido de la UCI, que se estaba recuperando. Pero no esperaba que le dieran de alta tan pronto. Hizo una ligera reverencia y se dirigió al escritorio del profesor encargado de los trámites de graduación. Profesor, estoy aquí para encargarme de los trámites de graduación. El profesor asintió, charlando tranquilamente mientras lo ayudaba a encontrar su diploma. Pablo, he oído que planeas quedarte en la ciudad y presentarte al examen de admisión al posgrado a finales de año, para poder quedarte en el campus, ¿verdad? ¿Ya encontraste alojamiento? ¿En qué carrera piensas matricularte? No quieres seguir siendo alumno de la profesora Clara, ¿verdad? Al oír esto, Pablo se quedó atónito unos segundos, y luego se apresuró a explicar. No pienso presentarme al examen de admisión al posgrado. Vuelvo a la ciudad B hoy y no volveré. Capítulo 7. En cuanto abrió la boca, Clara frunció el ceño y salió de la oficina, sin oír lo que dijo a continuación. La puerta se cerró de golpe, sobresaltando al profesor y entregándole el certificado. Profesora Clara, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan enfadada? Pablo no lo sabía, ni le importaba. Tomó el certificado, firmó el formulario confirmando su salida y bajó las escaleras. Después de guardar sus pertenencias en la mochila y enviarle al conductor su ubicación, una chica con flores lo detuvo. Hola, Pablo. Soy Mónica, de la Facultad de Derecho. Feliz graduación. Disculpa la molestia, pero ¿podrías dejarme tu información de contacto? He oído que planeas solicitar plaza en el posgrado de nuestra universidad. Si es posible, me gustaría conocerte y hacernos amigos. Podríamos cenar juntos algún día. Pablo no esperaba que un estudiante de penúltimo año se le confesara el día de la graduación. Observó la timidez en sus ojos y de repente se dio cuenta de que se veía a sí misma 4 años atrás. En aquel entonces, cuando él se armó de valor para confesar sus sentimientos, era tan alegre y sincero como ella. Pero Clara lo rechazó sin expresión alguna, y las flores incluso le cayeron en la mano, dejándole una larga herida. Aún podía ver la cicatriz de varios centímetros en el dorso, que no le dolía ni le picaba. Quizás debido a la lluvia, su actitud hacia esta chica de penúltimo año se suavizó incontrolablemente. Chica de penúltimo año, gracias por las flores, pero lo siento, he decidido renunciar a mis exámenes de admisión al posgrado y volver a casa. Puede que no nos volvamos a ver. Me alegro de haberte conocido antes de terminar la escuela y te deseo lo mejor para el futuro. Tras escuchar sus palabras, la sonrisa de la chica de penúltimo año se congeló, y la tristeza y la pérdida se reflejaron en sus ojos. Pero mantuvo la cortesía básica y persistió en depositar el ramo en sus brazos. Es una pena, pero me siento afortunado de haberte conocido, señor. Ya que no podemos volver a vernos, te deseo un futuro brillante y que todo vaya bien. También espero que me recuerdes. Me llamo Mónica. Al ver la sinceridad en su rostro, Pablo finalmente aceptó el ramo.
Extendió la mano y le dedicó una amplia sonrisa. Te recuerdo. Mucho gusto, Mónica. Antes de terminar de hablar, Pablo vio a Clara y Luis de pie en las escaleras, mirándolos desde lejos. La expresión de Clara permaneció gélida, con la mirada fija en Mónica, quien ya se había dado la vuelta y se había marchado. Luis levantó la mano y lo saludó suavemente, como despidiéndose. Al ver a las dos figuras, una al lado de la otra, Pablo las encaró e hizo una profunda reverencia. Profesora Clara, profesor Luis, adiós. Y así, antes de partir, se dio el último adiós. El conductor ya había llegado, tocando la bocina tras ellos. Pablo no intercambió cumplidos, sino que se giró y abrió la puerta del coche. El coche aceleró, dejando la Universidad S. Mientras observaba cómo las figuras en el retrovisor se reducían lentamente a 2 puntos negros, bloqueó y borró toda la información de contacto de Clara. La juventud de Pablo había llegado a su fin. Regresaría a su propio camino, rumbo a un nuevo futuro. De ahora en adelante, nunca más estaría atrapado por el amor, nunca más atrapado en su propio capullo. Capítulo 8. El día que Clara recibió el alta del hospital, ella y Luis estaban juntos. Todavía recordaba ese día, Luis estaba en la puerta de la habitación del hospital con un gran ramo de rosas. Sonrió y le entregó las rosas. Clara, me has perseguido tantas veces. Ahora me toca a mí perseguirte a ti. La luz del sol entraba a raudales por la ventana tras él, y su sonrisa era tan conmovedora. Esta era la escena que había soñado durante años. Clara tomó las flores y lo abrazó con ternura, tan conmovida que casi lloró. Tras la misteriosa desaparición de Pablo, su amor ya no se vio obstaculizado por un tercero. Todo lo que siguió, al principio, se sintió como un sueño tardío que finalmente se hacía realidad. Caminaron de la mano por la avenida Sycamore en el campus. Luis siempre había sido amable y reservado, su sonrisa suave y gentil, su voz suave y dulce, como una relajante pieza de piano. Cuando Clara lo miró, una oleada de satisfacción la inundó. Esta era la luz de luna que había estado persiguiendo durante 10 años, y ahora por fin había llegado a sus manos. Todo era absolutamente perfecto. Almorzaban juntos en la cafetería del campus, y Luis siempre pedía un americano caliente. Y ella, como siempre, pedía un latte helado. Antes de que pudiera siquiera tomar un sorbo, Luis preguntó de repente, ¿Pablo te trae este café a menudo? Creo que se graduó hace poco. Clara sintió una oleada de disgusto al oír el nombre. Pero al llevarse el café a los labios, de repente sintió el familiar sabor del latte helado que tenía en la mano. Esta era, en efecto, la bebida que Pablo le traía todos los días. Se quedó mirando la condensación en el borde de su taza, sin saber por qué. El chico que siempre venía a la oficina, sin aliento, le pasó por la mente. Siempre era tan apasionado y directo. Recordó aquel verano, él trotaba con las mejillas sonrojadas, ofreciéndole el café. Incluso después de que ella lo rechazara fríamente, él le ofreció el café con una sonrisa. Profesora Clara, no se preocupe. Después de que me rechazara la última vez, he actualizado sus preferencias. Les pedí especialmente que le pusieran menos azúcar al café hoy. Recordó que al final dejó esa taza de café sin terminar, tirándola sin piedad a la basura. Un destello de dolor y pérdida cruzó el rostro del chico. Pero al día siguiente, volvió a estar animado. En ese momento, una suave voz masculina interrumpió sus pensamientos. Luis removió suavemente su café y preguntó en voz baja, ¿en qué piensa? Clara recuperó el sentido, no dijo nada y sonrió levemente, en nada. Desde entonces, por alguna razón, había pensado a menudo en Pablo. Se esforzaba por evitar esos pensamientos. Pero esos recuerdos inapropiados volvían a su mente, incontrolablemente y con frecuencia. Por la noche, caminaron juntos por la avenida arbolada. Luis la rodeó con el brazo, charlando tranquilamente sobre asuntos académicos. Al pasar por la biblioteca, el paso de Clara se ralentizó inconscientemente. Ahí era donde Pablo la detenía a menudo. Siempre llevaba una pila de libros, fingía encontrarse por casualidad y decía con ojos brillantes, «Profesora Clara, qué casualidad. ¿Usted también viene a pedir libros prestados?» Aunque ella respondió con frialdad, él permaneció impasible. Sonrió y la siguió, como una cola indomable. Luis notó su distracción y siguió su mirada hacia la biblioteca, preguntando confundido, «¿Qué pasa?» Ella negó con la cabeza, «Nada, vámonos».
Esa noche, acompañó a Luis de vuelta al dormitorio del personal. Al despedirse abajo, Luis se inclinó y la besó suavemente en la mejilla. Siempre había sido un hombre reservado y educado, y no haría algo así a la ligera. Clara estaba atónita, recordando la impulsiva pero apasionada confesión de Pablo. Él permaneció bajo la lluvia torrencial, empapado, pero le pidió con terquedad: «Clara, ¿podrías gustarme un momento? Solo un momento». ¿Qué dijo entonces? Ya no lo recordaba bien. Pero, en una relación profesor-alumno, semejante confesión era completamente inapropiada. Entonces, ¿debió haber dicho algo cruel para rechazarlo de nuevo? Los recuerdos volvieron a la realidad y se dio cuenta de que el hombre que tenía frente a ella no era el persistente y desvergonzado Pablo. Era Luis, el hombre al que siempre había amado. Al ver su falta de reacción, Luis se sintió un poco avergonzado. ¿No te gusta esto? Clara forzó una sonrisa. No, solo estoy un poco cansada. Su corazón latía inquietantemente constante, sin el latido esperado, solo con una vaga sensación de incongruencia. Cuando regresó a su apartamento y se quedó junto a la ventana, contemplando la noche oscura como boca de lobo, un vacío inexplicable se apoderó de su corazón. Pensó que por fin había conseguido lo que quería, pero ¿por qué siempre sentía que le faltaba algo? Debería haber estado feliz de finalmente perseguir a la persona que siempre había amado. ¿Pero por qué siempre sentía una sensación de pérdida? Capítulo 9. Un día después de eso. Caminando por el campus, Luis se detuvo de repente. Hablando de eso, ¿dónde estará Pablo ahora? Clara se sobresaltó, y la imagen de los ojos brillantes de Pablo apareció de inmediato en su mente. Pero fingió ignorancia, frunciendo el ceño. ¿Por qué le preguntas? Creo que es un estudiante bastante bueno, entusiasta y alegre. De hecho, me cae bastante bien, rió Luis. Desaparece de repente, y me siento un poco incómoda. Clara resopló con frialdad. Por fin conoce sus límites y no me ha vuelto a molestar. Estoy muy agradecida. Aún así, sus ojos recorrieron inconscientemente a su alrededor. Como si esperara ver esa figura familiar en algún rincón. Pero el campus estaba lleno de gente, pero él no estaba por ningún lado. Se sorprendió al darse cuenta de que, desde hacía algún tiempo, no se lo había vuelto a encontrar. En los días siguientes, Clara se dio cuenta de que su vida parecía inusualmente tranquila. Nadie la esperaba en la puerta de su oficina temprano por la mañana para traerle el desayuno, nadie le añadía anotaciones en sus planes de clase, y nadie la seguía después de clase para hacerle preguntas raras. Se decía a sí misma que eso era bueno, por fin podía centrarse en el trabajo y el amor. Pero cada vez que pasaba junto al sicómoro frente a la biblioteca o al tablón de anuncios en la esquina del edificio de enseñanza, inconscientemente aminoraba el paso y luego se irritaba inexplicablemente al no ver esa figura. Un mes después, en la reunión regular, Clara escuchaba distraída, con los dedos dando vueltas al bolígrafo. De repente, vio un asiento vacío en la primera fila. Era el rincón favorito de Pablo, donde siempre se colaba y se sentaba, solo para echarle un vistazo más. Bueno, al fin y al cabo, seguía siendo solo un estudiante. Como profesora, no podía poner las cosas demasiado incómodas. Con esto en mente. Después de la reunión, Clara detuvo a una compañera de la oficina de asuntos académicos. Era la profesora que había manejado el expediente de Pablo ese día. Fingió indiferencia y preguntó: «Profesora Lee, ¿sigue en la escuela el expediente de Pablo?» La profesora se ajustó las gafas, suponiendo que seguía preocupada por la insistencia, y enseguida dijo: «¿Pablo?» «Ay, el chico que siempre te perseguía. Se graduó oficialmente, dejó la escuela y su expediente ha sido transferido». Clara frunció el ceño, incluso percibiendo el disgusto en su propia voz. ¿No dijo que quería hacer el examen de admisión de posgrado y quedarse en el campus? Lo hizo, pero al final desistió. La profesora Lee expresó su pesar. ¡Qué lástima! Tenía tan buenas notas, y el otro día le oí decir que iba a volver a la ciudad B. Clara se quedó allí parada, sintiendo un fuerte golpe en el pecho. Frunció el ceño, incrédula. ¿Volver a casa? Pero lo dijo claramente. Dijo claramente que entraría a la universidad por ella, y que una vez que ambos se convirtieran en profesores, tal vez aceptaría sus sentimientos. La devoción de Pablo por ella había sido evidente para todos durante los últimos 4 años. ¿Cómo podía realmente renunciar a ella? ¿Dejó alguna información de contacto?, se oyó preguntar Clara.
El profesor negó con la cabeza. Sí, pero descubrí que cambió su número hace un tiempo, así que no puedo contactarlo. La miró significativamente y dijo, «Profesora Clara, ¿necesitaba algo de él?» No, negó Clara rápidamente. Solo un profesor que pregunta por el paradero de mis alumnos. Capítulo 10. De vuelta en la oficina, Clara encendió su ordenador y, por alguna razón, abrió el chat de Pablo. La pantalla estaba llena de su parloteo. Algunos le recordaban que bebiera más agua con el calor, otros le hacían preguntas académicas. Dijeran lo que dijeran, Clara los ignoró a todos. Su historial de mensajes se detuvo después del día en que la drogaron. Desde entonces, él no había vuelto a hablar con ella. Clara se quedó mirando la pantalla, con una extraña irritación creciendo en su pecho. Incluso renunció a su futuro solo para estar enojado. Es un completo inútil. Murmuró para sí misma, incapaz de explicar por qué la ausencia de Pablo solo la hacía aún más infeliz. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Luis. Clara, mis padres quieren verte. ¿Estás libre este fin de semana? Su voz seguía siendo suave. Clara se quedó atónita por un momento. ¿Tan pronto? El otro lado de la línea guardó silencio unos segundos antes de continuar. Nos conocemos desde hace 10 años y llevamos un mes juntos. ¿Conocer a tus padres es tan rápido? No, quiero decir. Clara se frotó las sienes un buen rato y luego suspiró. Vale, te paso a buscar este fin de semana. Tras colgar, Clara se acercó a la ventana y observó a los estudiantes que entraban y salían del campus. De repente, se dio cuenta de que simplemente había dudado sobre si llevar su relación con Luis más allá. Esto estaba completamente equivocado. Había estado enamorada en secreto de él durante 10 años, y ahora que su deseo por fin se había cumplido, debería estar eufórica. En ese momento, llamaron a la puerta de la oficina y entró la profesora auxiliar con un montón de documentos. Profesora Clara, esta es la lista de nuevos estudiantes para el próximo semestre. Por cierto, ¿quiere ordenar su escritorio? Viene un profesor nuevo el próximo semestre y puede que necesitemos espacio. Clara asintió y comenzó a revisar la pila de papeles y documentos. En el fondo del cajón, encontró un cuaderno desconocido. Abrió la primera página y la elegante letra le llamó la atención. Sus pupilas temblaron violentamente. Era el cuaderno de Pablo. Hoy es el primer día que me enamoré de Clara. Nunca la olvidaré, la que me salvó de la oscuridad y me condujo a la luz. Clara recordó ese día, cuando salvó a alguien en el callejón. Entonces, ¿era ese chico? Clara continuó leyendo. La maestra Geu llevaba ese suéter azul oscuro hoy, le quedaba precioso a sus ojos. Pero parecía decaída y no había sonreído en todo el día. Le dejé galletas caseras en su escritorio con la esperanza de animarla. Los dedos de Clara temblaron ligeramente. Hojeó las páginas y descubrió que este era en realidad el diario de Pablo, donde registraba su afecto por ella. Cada página estaba llena de sus meticulosas observaciones sobre ella, sus gustos y disgustos, sus hábitos y pequeños gestos. La maestra Geu estaba resfriada hoy, con la voz ronca, pero aún así insistió en dar clase. Preparé sopa de pera y la dejé afuera de la puerta de su oficina. Escucharla toser fue muy doloroso. Espero que se mejore pronto, la maestra Geu elogió mi trabajo hoy. Aunque solo dijo bastante bien, estaba tan feliz que no pude dormir en toda la noche. Me esforzaré más e intentaré que diga muy bien la próxima vez. No sé cuántas veces me han rechazado. Dijo que las relaciones profesor-alumno son poco éticas. Pero no importa. Puedo esperar hasta el día en que deje de ser su alumna. Pasando a la última página, la fecha era antes de su graduación. Ese día, la habían drogado y había rechazado a Pablo sin dudarlo, queriendo dedicarse a ella. Hoy me enteré de lo de la maestra Geu y el profesor Luis. Resulta que ella siempre ha tenido a alguien más en su corazón. Qué tonto fui. Papá tenía razón. Es hora de ir a casa. Adiós, Clara. No volveré a molestarte en esta vida. La letra de la última página era ilegible. Era como si gotas de agua hubieran caído sobre el papel, difuminando la tinta. Cerró el cuaderno de golpe, se le desgarró el pecho y todas las emociones olvidadas afloraron. Inconscientemente, se había acostumbrado a la presencia de Pablo. Clara cogió su abrigo y salió corriendo de la oficina. Tenía que encontrar a Pablo, ya, inmediatamente.
Se dijo a sí misma. No estaba enamorada de Pablo. Simplemente no soportaba ver a un estudiante renunciar a un futuro prometedor por un asunto tan trivial. Antes él había sido atento con ella. Ahora quería convencerlo de que volviera, eso era todo, no sentía nada extraño por él. Pero al llegar a la puerta de la escuela, se detuvo desconcertada. No tenía ni idea de a dónde había ido. La ciudad B era tan grande, ¿dónde se suponía que iba a encontrarlo? El teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de Luis. Ya elegí mi atuendo. Voy a ver a mis padres este fin de semana. ¿Prefieres azul o blanco? Clara miró la pantalla, dudando por primera vez. Capítulo 11. Ese día, finalmente no regresó con Luis para ver a sus padres. Casualmente había una excursión escolar y no debía asistir. Pero, de alguna manera, Clara se apuntó. Luis no notó nada malo y continuó dándole instrucciones cariñosas por teléfono. Después de colgar, pensó. Si logro convencer a Pablo de que vuelva, ella volverá y seguirán juntos y felices. Este incidente no afectará, ni afectará, su relación. El primer día en la ciudad B. Aunque sabía que era imposible encontrarse con Pablo por casualidad, la idea de estar en la ciudad la hizo incapaz de evitar buscarlo en el coche. Hasta que llegaron al hotel, ella, a quien nunca le había gustado socializar, no pudo evitar vagar un buen rato. Pero encontrar a alguien en una ciudad llena de gente era tan difícil como escalar una montaña astronómica. Fue entonces cuando se dio cuenta. Solía encontrarse con Pablo a menudo, pero era simplemente porque él creaba encuentros fortuitos a propósito. No se dio cuenta hasta que se acostó esa noche. Inconscientemente, había estado pensando en Pablo todo el día. ¿Dónde estaba? Se quedó dormida, angustiada por esta pregunta. El congreso académico del día siguiente empezó temprano. Durante un descanso, vio inesperadamente una figura familiar. El cristal del centro de conferencias reflejaba la luz del sol deslumbrante. Clara se frotó las sienes. No había descansado bien en los últimos 2 días y se sentía un poco cansada. Sonó la campana del descanso y salió apresuradamente de la sala de conferencias, preparándose para tomar un café para refrescarse. Pero entonces, en la sala de estar a la vuelta de la esquina, una figura familiar la hizo detenerse bruscamente. Era Pablo. Llevaba una sencilla camisa blanca y pantalones beige, con el pelo recogido de forma informal. Parecía completamente diferente del chico siempre bien vestido que recordaba. Miraba los documentos que tenía en las manos, con el ceño fruncido en señal de concentración. A Clara se le encogió el corazón de repente. Se acercó a grandes zancadas, con la voz más rápida y seca de lo esperado. ¿Pablo? Pablo levantó la vista, sus ojos pasaron rápidamente del desconcierto a la sorpresa. Finalmente, se calmó. Profesora Clara, dijo con un leve asentimiento. A Clara no le pasó desapercibida la cortesía y la distancia en su tono. Pero siempre se había alegrado tanto de verla. Clara reprimió su decepción e irritación, lo miró fijamente y preguntó. ¿Por qué no hiciste el examen de admisión al posgrado? Su mirada era firme y obsesiva. Pablo cerró el expediente en la mano, con una leve sonrisa en los labios, y la miró con frialdad. No creo que esto tenga nada que ver con el profesor, ¿verdad? Probablemente ahora estés con el profesor Luis, ¿verdad? Ya no te voy a molestar más, y tú ya no tienes que preocuparte por mí. ¿Sigues celoso de Luis? Clara sintió como si hubiera encontrado alguna prueba, y una extraña sensación de confianza la invadió. Así que él todavía se preocupaba por ella. Era solo que estar con Luis le había roto el corazón por completo. Solo por esa pequeña cosa emocional, preguntó Clara alzando la voz y con seriedad. ¿Sabes cuánta gente se esfuerza por entrar a la universidad ese? ¿Renunciando a su futuro tan fácilmente? Alguien a su alrededor lo miró con curiosidad. La expresión de Pablo se congeló, y sintió una sensación de impotencia e irritación. Al mirar a la mujer brillante y fría que tenía delante, y recordar ese amor secreto sin esperanza, una sensación agridulce brotó en su corazón. Ya no quería saber nada de ella. Pero ella insistió en ir a verlo. ¿Qué estaba pasando? Pero recordando la resolución que había tomado ese día, se recuperó rápidamente. Así que respiró hondo y dijo, profesora Clara, mi decisión no tiene nada que ver con usted. Pero Clara insistió. Soy su profesor, claro que tengo una responsabilidad. Antes lo era, la interrumpió Pablo.
Pero ahora me he graduado y no tenemos nada que ver el uno con el otro. Clara se quedó ahogada por sus palabras. El Pablo que tenía delante le resultaba tan desconocido que se sintió incómoda. ¿Dónde se había metido ese chico que siempre la perseguía con una sonrisa? ¿Quién era ese hombre tranquilo y distante? Has cambiado, dijo inconscientemente. Pablo rió entre dientes y dijo, la gente siempre cambia. Miró su reloj y dijo educadamente, si el profesor G.U. no tiene nada más que decir, tengo algunas cosas que atender aquí, así que primero. Clara extendió la mano de repente y lo agarró de la muñeca. No te vayas. Al menos dejemos esto claro. Aunque te hayas graduado, como tu antiguo profesor, tengo la obligación de preocuparme por tu futuro, ¿verdad? Capítulo 12. Pablo, ¿están listos los materiales?, interrumpió una voz femenina y clara. Clara se giró y vio acercarse a una joven con un vestido azul. Al ver su rostro con claridad, se sobresaltó visiblemente. Mónica, Clara la reconoció. Era la estudiante que le había confesado su amor a Pablo en el campus ese día. Frunció el ceño involuntariamente mientras preguntaba, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué están juntos? Mónica también se sorprendió visiblemente al ver su gesto incómodo, pero enseguida recuperó la sonrisa. Extendió la mano cortésmente y dijo, profesora Clara, no esperaba verla aquí. Hoy asistió a una reunión con mi tío. Naturalmente, se quedó junto a Pablo. En cuanto a Pablo, vino conmigo. ¿Contigo? La voz de Clara se enfrió. Miró fijamente a las dos figuras abrazadas y preguntó, ¿cuál es su relación? Pablo se soltó de la mano de Clara, dio un paso hacia Mónica y dijo, Mónica es mi prometida. ¿Prometida? La voz de Clara casi perdió el tono, una sensación de incredulidad y absurdo la invadió. Solo llevas un mes de graduada. ¿No la rechazaste ese día? No pudo terminar las palabras, tenía la garganta seca. ¿Cómo pudiste estar con ella? Nuestras familias tienen un compromiso. Mónica tomó el brazo de Pablo, con una sonrisa amable pero una mirada cautelosa en los ojos. Aunque me rechazó un estudiante de último año de la escuela, por suerte estamos destinados a estar juntos. No solo nos reencontramos en la ciudad B, sino que también tenemos la suerte de estar juntos. Clara se sintió mareada. El chico que una vez la esperó bajo la lluvia durante 3 horas solo para traerle un paraguas. ¿Cómo podría un día renunciar por completo a ella y estar con otra persona? Miró a Pablo con la voz tensa, y solo pudo encontrar las palabras para decir. ¿Cómo? ¿No dijiste nada? Antes me lo contabas todo. Pablo le devolvió la mirada con calma. La profesora Clara dijo que mis constantes insistencias son muy molestas y espera que no vuelva a molestarte. De repente, el teléfono de Clara vibró 2 veces. Había llegado el descanso de la reunión. Mónica también miró su reloj y dijo, Pablo, deberíamos irnos. Pablo asintió, luego le hizo un gesto a Clara con la cabeza. Disculpe, profesora Clara. Viéndolos alejarse juntos, Clara se quedó allí aturdida. La expresión fría de Pablo se repitió en su mente. Sentía un fuerte golpe en el pecho, un dolor sordo. Profesora Clara, ¿por qué no entra? El profesor que la acompañaba se acercó. Al ver su rostro pálido, le preguntó con preocupación, ¿se encuentra mal? ¿Por qué está tan pálida? Clara recobró el sentido y miró hacia donde se había ido Pablo. No había nadie. ¿Profesora Clara? ¿De verdad está bien? Se ve terriblemente pálida. Clara negó con la cabeza a regañadientes, nada. Volvamos. De camino a la sala de reuniones, su teléfono vibró. Era un mensaje de Luis. ¿Terminó la reunión? Mis padres querían saber cuándo estaría libre para cenar. Clara miró la pantalla y de repente se dio cuenta. La mirada fría de Pablo y la palabra prometida llenaron su mente. No pudo contener el más mínimo deseo de responder al mensaje de Luis. Se sintió un poco frustrada. Clara claramente amaba a Luis más que a nadie. Había acudido Pablo para decirle todo esto por responsabilidad de profesora hacia sus alumnos. No había forma de que pudiera enamorarse de Pablo. Pero incluso mientras pensaba esto, sentía que había perdido algo. Clara se repetía una y otra vez que era simplemente porque él había dejado de aferrarse a ella de repente, y ella no estaba acostumbrada. Entonces escribió mecánicamente, ya casi termina, vuelvo pronto. Luego cerró el diálogo. La reunión continuó, pero Clara no escuchó ni una palabra.
Sus pensamientos volvían al pasado, a los incontables días en que ese chico guapo y vivaz le había expresado repetidamente sus sentimientos. Y cada vez, ella solo lo había rechazado con frialdad. Pensando en esto, finalmente se decidió. No importa. Ya que él tenía sus propias ideas, déjalo estar. Tarde o temprano, se arrepentiría de no haber escuchado su consejo, de renunciar a solicitar un posgrado en la Universidad S y de apresurarse a salir con alguien más. Capítulo 13. Tras salir de la reunión, los dos subieron al coche. Pablo se sentó en el asiento del copiloto y, en cuanto la puerta se cerró, pareció aislarlo por completo del mundo exterior. Se abrochó el cinturón de seguridad mecánicamente sin decir palabra. Intentó aparentar calma, pero Mónica percibió su disgusto. «Señor, ¿te sientes deprimido?», preguntó Mónica en voz baja. Pablo negó con la cabeza inconscientemente. Mónica vio su reticencia, así que cambió de tema con voz suave y gentil. «Vamos a dar un paseo por la playa». Finalmente recobró el sentido. Se dio cuenta de que Mónica no había arrancado el coche, sino que lo miraba de reojo. Sus cejas se fruncieron ligeramente, sus ojos ámbar se llenaron de preocupación por él. «Estoy bien», respondió inconscientemente, pero ella no pudo ocultar la tristeza en su rostro. Mónica no lo regañó por su mentira, simplemente sonrió con dulzura. «Conozco un restaurante con vista al mar cerca. Está delicioso. ¿Te gustaría venir conmigo?». Incluso, pensativa, le buscó una excusa. «Solo considéralo un agradecimiento por acompañarme hoy a entregar los materiales». Esta consideración le hizo sentir un cosquilleo en la nariz a Pablo. Un mes atrás, cuando se conocieron, todavía era muy incómodo. Aún recordaba las brillantes luces de la villa de la familia Pablo ese día. Pablo, con un traje cuidadosamente seleccionado por su madre, permanecía aburrido en un rincón del salón de banquetes. Esta era la cena de bienvenida que sus padres le habían organizado después de que renunciara a sus exámenes de ingreso al posgrado y regresara a la ciudad B. «Pablo, ven aquí», le indicó su padre con un gesto. Entonces, señalando a la joven que estaba a su lado con un vestido azul oscuro, dijo: «Soy Mónica, de la familia Mónica. Ambos son compañeros de clase». Mónica se giró y los ojos de Pablo se abrieron de par en par, sorprendido. Con razón el nombre le sonaba tan familiar. La persona que tenía delante no era otra que la colegiala que conocía, la que le había confesado su amor el día de su graduación. «Pablo mayor», asintió Mónica levemente, con las orejas enrojecidas, visiblemente sorprendida. «No esperaba verte aquí». «Nunca esperé semejante destino», pensaron ambos. Después de cenar, los mayores de ambas familias, con mucho cuidado, se las arreglaron para que estuvieran solos. En el pabellón del jardín, contemplaron las estrellas y charlaron tranquilamente. Pablo dudó: «¿Sabías de nuestro compromiso antes de confesarte?». Mónica se sonrojó y negó con la cabeza. «Mi padre me lo contó la semana pasada. Dijo que nos conocimos de niños, pero no recuerdo mucho». Hizo una pausa. «Te lo confesé el día de la graduación porque te amaba en secreto desde hacía mucho tiempo». Al ver su rostro sonrojado y sus ojos claros y almendrados, Pablo no pudo evitar reír. «Me enteré al volver. Mis padres lo mantuvieron en secreto, diciendo que temían que afectara nuestros estudios». Los dos guardaron silencio. Pero entonces Mónica dijo de repente: «Señor, si no quieres, podemos convencer a nuestros padres para que lo cancelen». «Yo, no quiero obligarte». «No hace falta». Pablo la miró. «Ya que ya está arreglado, quizás podríamos pasar un tiempo juntos». Los ojos de Mónica se iluminaron y luego se apagaron. «Lo sé, antes te gustaba la profesora Clara». «Sí». «Ya no». Pablo la interrumpió, con una voz aún más fría de lo que pretendía. «Ya no quiero saber nada de ella». Olvidó la respuesta de Mónica. Pero después de eso, empezaron a verse con frecuencia. Al principio, simplemente porque sus padres se lo pedían. Pero a medida que pasaban tiempo juntos, descubrió que Mónica era una persona maravillosa. Además de su sinceridad y calidez, poseía muchas otras cualidades maravillosas, como la dulzura y la sensibilidad. También descubrieron que compartían muchos intereses. Capítulo 14. «Señor». La voz de Mónica lo devolvió a la realidad. El coche se había detenido y ante él se extendía el mar azul, con una brisa refrescante y suave. «¿Tan pronto llegamos?».
Pablo se desabrochó el cinturón de seguridad y salió. Mónica asintió, entregándole una chaqueta fina y colocándosela con cuidado sobre los hombros. Hace viento en la playa. Pablo sintió una cálida sensación en el corazón. No sabía si era la compañía de sus compañeros o la refrescante brisa. La neblina en su corazón parecía haberse disipado por completo. Después de relajarse un rato junto al mar, Mónica lo llevó al restaurante. Mónica, con gran habilidad, pidió algunos platos de autor y pidió específicamente que no llevaran cebollino ni jengibre. Solo hemos comido juntos un par de veces, ¿y te acuerdas de esto?, preguntó Pablo un poco sorprendido. Mónica sonrió levemente, con los ojos crispados mientras decía, recordaré todo sobre las preferencias de Senior. Una observación tan detallada conmovió a Pablo. No pudo evitar recordar cómo había memorizado todas las preferencias de Clara durante los últimos 4 años. Pero a ella nunca le había importado nada de él. Bueno, todo eso era cosa del pasado. En ese momento, Mónica sacó un joyero de terciopelo de la nada. ¿Y esto, que llevaba tiempo queriendo darte? Pablo tomó el joyero, perplejo, y se le cortó la respiración al abrir la tapa. Dentro había un reloj con incrustaciones de cuarzo rosa translúcido, que reflejaba un arco iris de colores al atardecer. Esto es. Los ojos de Pablo parpadearon. Es el cristal que dijiste que eras tan hermosa la última vez, dijo Mónica en voz baja. Lo compré en una subasta y mandé diseñar este reloj. En ese momento, miró a Pablo con nerviosismo. Señor, ¿te gusta? Los ojos de Pablo se llenaron de calidez. Sí, lo había mencionado, pero solo fue una charla informal. No esperaba que ella no solo lo recordara, sino que lo comprara y lo diseñara. Siempre lo trataba con tanto cariño. Es carísimo, susurró. Solo llevamos un mes conociéndolos. Pero espero pasar toda mi vida contigo. Mónica sacó con cuidado su reloj e intentó ponérselo en la muñeca. ¿Está bien? Sus ojos brillaron, y él no supo si le preguntaba si podía usar un brazalete o si podían pasar la vida juntos. El corazón de Pablo se estremeció y, por alguna razón, asintió. Mónica sonrió suavemente y le levantó la muñeca. El cristal tenía una textura suave y fina, y sus pieles se rozaban. Podía sentir los dedos de Mónica cálidos y secos. Estaba tan seria, sus movimientos suaves, como si estuviera manipulando algo frágil. Te sienta muy bien, susurró, pasando la mirada del reloj a su rostro. En ese momento, una extraña sensación brotó en Pablo. Cuando estaba con Mónica, no necesitaba intentar complacerla, no necesitaba esconderse. Esa sensación de ser apreciado era tan natural, tan conmovedora. Comieron y charlaron tranquilamente. Hablaron de los detalles del último mes. Al principio, no se conocían y simplemente habían salido como habían acordado sus familias. Al final, no les gustó el lugar y se separaron pronto. Finalmente se conocieron en una actuación de una banda menos conocida y descubrieron que a ambos les encantaba el violín. A Mónica también le encantaba el piano y había sido miembro de su club de piano en la universidad. Simplemente no ensayaban en la misma aula, y durante 4 años, su corazón solo estaba con Clara. No se dio cuenta de que alguien lo observaba en silencio desde un rincón. Mónica también le contó que había visto todo lo que hizo en el escenario ese día. A menudo veía el video que grabó ese día. Pablo no pudo ignorar la punzada en su corazón al oír esto. Capítulo 15. Y así, para cuando terminaron de comer, Pablo se había relajado por completo. De repente, Mónica dijo con seriedad, «Hoy, ¿ha vuelto a decir algo desagradable la profesora Clara?». La sonrisa de Pablo se desvaneció por un instante. Nada. Solo intenta acusarme de hacerme el difícil. ¿Por qué? El enfado de Mónica era inusual. ¿Por qué siempre es tan irrespetuosa? Pablo negó levemente con la cabeza y cambió de tema. No hablemos de eso. Mira allá. A lo lejos, un grupo de delfines saltó del agua. Mónica le tomó la mano con suavidad, y Pablo no se resistió. Señor, eres una persona realmente buena. Mónica miró al mar, dudó un momento y luego continuó. Me gustas desde hace mucho tiempo. Al principio, solo pensaba que tocabas bien el piano, pero luego, al conocerte mejor, me enamoré de ti. Pablo se giró sorprendido, encontrando la dulce mirada de Mónica. De hecho, llevaba tiempo queriendo decírtelo, dijo con suavidad pero firmeza. Eres la persona más valiente que he conocido.
tan apasionada y sincera, y te atreves a perseguir lo que quieres. Pablo hizo una pausa, esbozó una sonrisa irónica y dijo, pero esa gente en la escuela dice que, soy desagradecida y desvergonzada. Mónica le apretó la mano y negó con la cabeza. Pero para mí, siempre has brillado cuando persigues el amor con valentía. La mirada de Mónica era tan sincera y centrada. Eres tan excepcional, tan valiente, y estás dispuesto a arriesgarlo todo por amor. Me gustas mucho. La brisa marina rozó el cabello de Pablo, y de repente sintió una punzada de dolor en la nariz. Así que no dejes que las palabras de esa gente te afecten. Mónica le estrechó la mano suavemente. Sigues siendo el Pablo que se atreve a amar y odiar, ¿de acuerdo? En ese momento, bajo su mirada sincera y apasionada, Pablo sintió de repente. Los chismes que una vez fueron una espina en su garganta realmente no importaban tanto. Estas palabras calmaron suavemente su corazón herido. El resentimiento y el rencor que había acumulado durante los últimos 4 años se desvanecieron repentinamente como humo, sin pesar más en su corazón. Al ponerse el sol, sonó el teléfono de Mónica. Miró el mensaje y se volvió hacia Pablo. Mi familia nos dice que hay una cena el próximo sábado y estamos obligados a asistir. Pablo suspiró y sonrió con impotencia, de verdad que ya no quiero ir a esas fiestas aburridas. No sé de qué se tratan. Mónica hizo una mueca, bromeando deliberadamente, pero esta vez podemos trabajar juntos, prometido. El título le dio un vuelco al corazón a Pablo. Un título que no le había parecido especialmente conmovedor hacía un mes, ahora sonaba un poco dulce. De vuelta en coche, Pablo miró por la ventana el fugaz paisaje y de repente dijo, Mónica, gracias por traerme a la playa hoy. Mirando el perfil radiante de Mónica, dijo en voz baja, no me llames mayor, llámame Pablo. Mónica miró fijamente la carretera, con los labios fruncidos. Es un honor hacerte feliz. Pablo. Las farolas se encendieron una a una, proyectando una sombra cambiante en el parabrisas. Pablo descubrió que, por primera vez en 4 años, pensar en Clara no le hacía daño. Su perfil estaba oculto entre las sombras, y al observar a la gente a su alrededor, sintió, por alguna razón, una sensación de paz y consuelo. Capítulo 16. En el banquete, las deslumbrantes lámparas de araña de cristal iluminaban todo el salón como si fuera de día. Clara se ajustó el bajo de la falda con expresión tranquila y serena. Luis la rodeó con el brazo. «¿Estás nerviosa?», susurró. Luis negó con la cabeza, con una sonrisa un poco forzada. No esperaba que hubiera tantas celebridades. Clara estaba a punto de responder cuando un repentino alboroto estalló en la entrada del salón. La multitud se apartó como una marea, y ella instintivamente levantó la vista. Un rostro familiar la sobresaltó. ¿Pablo? Le temblaron las pupilas. En los últimos 4 años, nunca había visto a Pablo así. Un traje oscuro de alta costura, hecho a mano, acentuaba sus hombros anchos y cintura estrecha, sus piernas largas y rectas, y su elegante porte. El reloj con diamantes rosas incrustados en su muñeca era, sin duda, invaluable. Su habitual sonrisa brillante y alegre había desaparecido, reemplazada por una leve sensación de distancia. ¿Es ese, el Pablo del colegio?, preguntó Luis en un susurro de sorpresa. Clara se quedó sin palabras. Vio a Mónica, con un vestido de terciopelo verde oscuro que realzaba sus gráciles curvas, su larga melena negra recogida en un moño, sujetando elegantemente el brazo de Pablo. Los dos estaban juntos, deslumbrantes. Señor Geu, no lo sabe, se inclinó el director de la Cámara de Comercio. Ese es Pablo, el heredero del grupo, y junto a él está Mónica, su única hija. Esta boda entre las dos familias es un acontecimiento empresarial importante este año. Cada palabra golpeó a Clara como un martillo. ¿Así que tenía tal identidad y tal pasado? Escuché que el señor Pablo estudió con un nombre falso en la universidad ese antes de graduarse este año y regresar para heredar el negocio familiar, intervino otra persona. Él y la señorita familia Mónica son la pareja perfecta, un hombre guapo y una mujer hermosa. Clara apretó los puños inconscientemente, clavándose las uñas en las palmas. Recordó el día anterior, cuando lo había cuestionado tan precipitadamente, preguntándole por qué había renunciado a su prometedor futuro por un asunto emocional trivial. Pero hoy, se dio cuenta de que siempre había sido un pájaro que remontaba el vuelo. Solo se había posado en esa rama por ella. Y la mujer que ahora lo sostenía del brazo no era menos distinguida que ella, tanto en origen familiar como en elegancia.
El hombre que una vez la había amado, que se había aferrado a ella a pesar de innumerables rechazos, la había dejado ir. Era como algo que creía estar a su alcance, y que ahora ya no era tan fácil de recuperar. Esta constatación la dejó aún más vacía e inquieta. No pudo evitar mirar a Luis a su lado. Se mantuvo amable y educada, pero en ese ambiente radiante, su expresión reservada parecía completamente incómoda. No era nada comparado con la calma y serenidad de Pablo. La pureza e inocencia de Luis la habían cautivado, creyéndolo diferente a los demás hombres de su círculo. Pero ahora, se daba cuenta, parecía que no era tan bueno después de todo. En cuanto se le ocurrió la idea, Clara se sobresaltó. ¿Cómo podía tener semejante pensamiento? Clara, Luis le tocó la mano con preocupación. Estás muy pálida. Voy a por algo de beber. Clara apartó el brazo bruscamente y huyó hacia la barra. Incluso después de beber, la mirada de Clara seguía a Pablo sin control. Se movía entre la multitud con tanta facilidad que su porte alegre y jovial contrastaba marcadamente con el joven alegre y alegre que una vez fue. Sin embargo, la confianza y la serenidad que irradiaba eran notablemente similares. Cuando lo vio levantarse y dirigirse al baño, Clara, por alguna razón desconocida, lo siguió. Siguió a Pablo hasta la terraza y cerró la puerta en silencio, acorralándolo. Cuando él se giró y la vio, el asco en su rostro le dolió el corazón. Capítulo 17. De hecho, al encontrarse de nuevo frente a Clara, Pablo tuvo que respirar hondo, intentando calmar las emociones que lo invadieron al verla. No esperaba encontrarla allí, y mucho menos que lo siguiera. Pablo. La voz familiar lo dejó paralizado. Cuando se giró, Clara ya había cerrado la puerta de la terraza, acallando el clamor de la fiesta. A la luz de la luna, sus ojos eran profundos, llenos de emociones que él no podía descifrar. «Profesora Clara», preguntó desconcertado. «¿Qué hace aquí?» Clara lo miró, con una idea en su interior. Preguntó, sin razón aparente. «Yo, solo quería hablar contigo. Antes era muy fría contigo, y ahora que lo pienso, quizá no estaba bien». Antes de que pudiera terminar, Pablo la interrumpió. «Lo siento, profesora Clara, no creo que haya nada de qué hablar entre nosotros. Fuera de la escuela, todavía te llamo profesora, pero es solo por respeto. Ya no quiero saber nada de ti». Clara se sobresaltó con sus palabras. Al ver el rostro que una vez la había mirado con una sonrisa radiante, ahora lleno de resistencia, se le encogió el corazón. Ansiaba demostrar algo. «Pero fuiste tú, la que dijo que siempre me querrías». Pensando en el diario que había visto ese día, respiró hondo y dijo, «Pero, menos de 3 meses después de irte, ya te has enamorado de otra persona». «¿Cómo exactamente?». Inesperadamente, el rostro de Pablo se volvió gélido al mencionar este recuerdo. «¿Qué quieres decir con sacar esto a colación ahora? ¿Cuál ha sido la actitud de la profesora Clara hacia mí estos últimos 4 años? ¿Ni siquiera te acuerdas? Aunque me gustas, no estoy completamente desprovista de amor propio. Ya que tienes a alguien que te gusta, ¿por qué no me lo dices? Yo no». En ese momento, le dolió el corazón y no pudo evitar respirar hondo. «No me convertiría en el hazmerreír. Ya he decidido dejarte ir, y aún así me estás molestando. De verdad que no entiendo a qué te refieres». Clara no podía explicar estas palabras. Al verla atónita, Pablo se burló, «Lo que tú digas, ya no importa. De todas formas, me he dado por vencido por completo contigo». Clara había oído esas palabras muchas veces, pero nunca como hoy, cuando de verdad sentía que estaba perdiendo algo. Pensando en la figura que lo acompañaba, no pudo evitar preguntar, «Entonces, ya que quieres casarte, ¿por qué no me eliges a mí? Al menos soy alguien a quien una vez amaste, y somos una buena pareja». Esa frase paralizó por completo a Pablo. No podía creer lo que oía. El hombre que una vez había estado tan decidido a querer estar con Luis, y que le había hecho daño tantas veces para conseguirlo, ahora decía esas palabras. Pablo preguntó, casi desconcertado, «¿Sabes lo que dices? Ahora estás con el profesor Luis, ¿y me dices esto a mí? ¿Puedo romper?». Clara lo agarró de la muñeca, agarrando el reloj de cristal. «Pablo, no puedes querer a nadie más. Deberías estar siempre mirándome. Déjalo ir». Las cortinas se abrieron de golpe, revelando a Luis de pie en la puerta, pálido como una sábana.
Su mirada pasó de la mano de Clara que agarraba la de Pablo a su rostro, decepcionado como una marea. Luis. Clara lo soltó como si le hubiera caído un rayo. Nunca pensé que fueras así. El rostro de Luis estaba pálido, y sus susurros eran casi inaudibles. ¿No es así? Clara quería explicar desesperadamente, pero no sabía por dónde empezar. Luis negó con la cabeza, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. ¿Sabes qué? Te rechacé tantas veces porque temía que algún día te arrepintieras de haber elegido a alguien como yo. Tus acciones a lo largo de los años me han tranquilizado. Pero resulta que tu sinceridad es solo eso. Dio un paso atrás, con las lágrimas corriendo por su rostro. Felicitaciones, ahora ambos somos libres. Luis. Clara entró en pánico e intentó llamarlo. Pero Luis ya se había dado la vuelta y había salido corriendo. Clara intentó perseguirlo, pero Pablo la detuvo. ¿Satisfecho? Los ojos de Pablo estaban llenos de sarcasmo. ¿A esto le llamas amor? ¿Estar dudando entre dos personas? Clara, no entiendes lo que es el amor. ¿Quién eres tú para juzgarme?, rugió Clara de repente. 4 años. He soportado tu enredo durante 4 años. ¿Ahora te das la vuelta y finges que nunca me has querido? Estaba tan emocionada que agarró a Pablo por los hombros y habló sin control. Justo cuando Pablo la miraba a los ojos paranoicos, desconcertado. Una voz fría llegó desde atrás. Te lo advierto, aléjate de mi prometido. Antes de que Clara pudiera reaccionar, una bofetada le impactó en la cara. Se tambaleó hacia atrás, dejando un desastre en la terraza. Mónica se paró frente a Pablo, con los ojos encendidos de rabia. Mónica, no. Pablo vio que tenía los ojos rojos de ira y, temiendo que algo pasara, la agarró del brazo. Mónica respiró hondo, sin apartar la mirada de Clara. Profesora Clara, por favor, recuerde su identidad. Si se atreve a molestar a Pablo otra vez, le daré algo más que una bofetada. Clara se limpió la sangre de la comisura de la boca y observó cómo Mónica volvía a ponerle el reloj a Pablo con cuidado. El gesto de cariño le hizo sentir una opresión en el pecho. Volvamos. Mónica rodeó el brazo de Pablo con su brazo, con una voz suave y tranquilizadora. Mamá y papá nos buscan. Pablo asintió, con expresión ligeramente cansada. Sin siquiera una última mirada a Clara, se dio la vuelta y se fue. Al verlos caminar juntos, Clara perdió todas sus fuerzas y se desplomó en el suelo, dolorida. Capítulo 18. Clara permaneció somnolienta en su habitación de hotel durante 2 días. No dejaba de pensar en todo lo ocurrido esa noche. La mirada decepcionada de Luis, las frías palabras de Pablo y la bofetada despiadada de Mónica. Intentó ordenar sus pensamientos, pero eran un caos. ¿Amaba a Luis? Sí. Al menos, durante los últimos 10 años, siempre lo había creído. Pero, ¿por qué, después de que Pablo abandonara por completo su mundo, sentía un vacío en su corazón? ¿Por qué, tras ver su radiante figura la noche anterior, había pronunciado esas palabras sin control? Al pensar en la decepción de Luis al irse, su corazón se sintió un poco estancado. Se rascó el pelo con frustración, pensando, ahora tenía que encontrar a Luis. Al menos, primero tenía que recuperarlo. Tras regresar a la escuela, Clara fue directa a la oficina de Luis. Estaba tan agradecida de que Luis fuera un hombre común y corriente. Al menos tenía una carrera aquí que no podía abandonar. No desaparecería y la dejaría sola. Pero cuando abrió la puerta, no había nadie dentro. Su escritorio estaba impecablemente limpio, sin un solo papel. ¿Dónde está el profesor Luis?, detuvo a un colega que pasaba, con la voz un poco tensa. No lo sabía, el otro hombre la miró sorprendido. Renunció anteayer, diciendo que volvía a casa. Las pupilas de Clara se encogieron y se le encogió el corazón. ¿Renunciar? ¿Acaso no necesita este trabajo para mantener a su familia? ¿Cómo pudo renunciar tan fácilmente? El profesor dijo sorprendido, el profesor Luis tiene un currículum excelente. Aunque no trabajara aquí, podría encontrar un trabajo mejor en otro lugar. ¿Qué tiene de malo renunciar? A Clara le dolió el corazón. Ahora, incluso Luis la había perdido. ¿Dejó alguna otra palabra? Ah, cierto. El colega, recordando algo, sacó una carta de un cajón. Dijo que te daría esto si venías a verlo. Clara tomó la carta, casi temblando.
Tras abrirla, la elegante letra de Luis me llamó la atención. Clara. Para cuando leíste esta carta, ya me había ido. De hecho, veo que estabas distraída durante el tiempo que estuvimos juntos. Quizás, incluso sin decirlo, ya te conmovía la sinceridad y la pasión de Pablo. De hecho, debería haberlo entendido hace mucho tiempo. Nunca me amaste, sino la sombra de mí en tu fantasía. Un amante ideal. Así que tanto Pablo como yo éramos solo herramientas que usabas para llenar esa fantasía. Tus 10 años de obsesión conmigo se debieron simplemente a que te rechazaba constantemente, haciéndote creer que lo que no se puede tener es lo mejor. Y cuando finalmente me conseguiste, te diste cuenta de que no era mucho más que eso. Así que, cuando Pablo te abandonó por completo, de repente te diste cuenta de su importancia. Como ya no te perseguía, perdiste la seguridad de ser favorecida. No entiendes lo que es el amor. Quisiste egoístamente poseer, pero una vez que lo hiciste, te pareció aburrido. No quiero seguir atrapada por tu falso amor. Espero que puedas aprender a amar de verdad a alguien en el futuro. Luis. Se quedó allí, con el cuerpo frío. ¿Era así? ¿Egoísta, hipócrita e incapaz de amar? Clara miró la carta, sus dedos apretándose inconscientemente, el papel arrugándose en su palma. De repente, se le hizo un nudo en la garganta, como si algo se le hubiera atascado, incapaz de tragarlo o escupirlo. La letra de Luis seguía siendo hermosa y pulcra, pero cada palabra se sentía como un cuchillo que le atravesaba el corazón. Nunca me amaste, solo a la sombra de tu fantasía. No entiendes lo que es el amor. Solo buscas posesión egoístamente. Cada palabra era como una bofetada, dejándola mareada y aturdida. Se levantó bruscamente, y su silla raspó contra el suelo con un ruido áspero. No lo podía creer. ¿Cómo era posible que no comprendiera el amor? Claramente había amado a Luis tan profundamente y había renunciado a tanto por él. Pero ¿por qué empezó a dudar cuando Luis finalmente estuvo con ella? ¿Por qué sintió tanto resentimiento cuando Pablo se dio la vuelta y se fue? Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas, pero no sintió dolor. Los recuerdos de los años pasados volvieron a su mente sin control. Su incesante búsqueda de Luis y la búsqueda de Pablo por ella. Los tres eran como un ciclo inquebrantable. Tras satisfacer su obsesión por Luis, Pablo, ahora desaparecido, se convirtió en su nueva obsesión. Tuvo que admitir que, tras descubrir que Luis se había ido solo, sintió una oleada de alivio. Aunque le disgustaba. Pero tenía que decirlo. Cuando supo que Luis se había ido, su primer pensamiento fue: por fin, podía liberarse de las ataduras de la moral y perseguir con todo el corazón al hombre que una vez la amó. El recuerdo se desvaneció gradualmente, dejando solo el rostro de Pablo. Una vez, él la había mirado bajo la lluvia con obstinación, con los ojos brillando con un brillo sorprendente. Profesora Clara, ¿podría quererme un momento? Solo un momento. ¿Cómo había respondido entonces? Pablo, hay una diferencia entre profesor y alumno. Por favor, respétate a ti mismo. No recordaba cuántas veces le había dicho eso. Cada vez, él había sido tan frío, distante y condescendiente. Y ahora, nunca volvería a mirarla así. Cuando miró a Mónica, había una sonrisa amable en sus ojos. Pero cuando la miró, solo había indiferencia y asco. Clara sintió de repente un dolor sordo y sofocante en el pecho. Golpeó la pared con el puño, un dolor agudo le atravesó las articulaciones. Pero parecía ajena. Lo lamentaba. De verdad lo lamentaba. Pero Luis se había ido, y Pablo ya no la quería. De pie en la oficina vacía, de repente se sintió ridícula. Resultó ser la persona más ridícula. Se creía sobria y contenida, pero en realidad era egoísta y estúpida. Se creía profundamente cariñosa y devota, pero en realidad ni siquiera sabía lo que quería. Se agachó lentamente, recogió la carta arrugada y la alisó poco a poco. Luis tenía razón. Ella no entendía el amor. Merecía perderlo todo. En la oficina vacía, solo se oía un sollozo bajo. Capítulo 19. Durante muchos días, Clara vivió aturdida. Era como si su alma se hubiera evaporado, dejando solo un cascarón vacío, viviendo como un cadáver ambulante. Durante la clase, permanecía de pie en el podio, recorriendo el aula con la mirada. Pero seguía buscando inconscientemente esa figura familiar. Pero Pablo ya no estaba.
En su oficina, mientras revisaba sus planes de clase, sus dedos tocaron el diario olvidado en el cajón. De repente, su corazón se encogió, como si alguien lo apretara con fuerza. No se atrevió a abrirlo, pero no soportaba tirarlo. Finalmente, ella también presentó su renuncia. El director intentó retenerla. Clara frunció los labios y dijo con voz ronca, no hace falta. Esta universidad, este puesto, los había elegido originalmente para seguir a Luis. Ahora, él se ha ido, y Pablo también. ¿Qué sentido tiene quedarse aquí? Al regresar a la antigua residencia de la familia Clara en la ciudad A, la recibió un ambiente desolador. El ama de llaves le dijo con respeto, aunque distante, los señores están de vacaciones en el extranjero. El hijo mayor supervisa los proyectos de la empresa y la segunda hija se hizo cargo de la sucursal en el extranjero el mes pasado. Clara se quedó en la sala y de repente se dio cuenta. Había perdido algo más que el amor. Parecía que no había lugar para ella en esta familia. En aquel entonces, había abandonado el negocio familiar para dedicarse a alguien. Aunque sus padres no lo dijeron explícitamente, la decepción en sus ojos era evidente. Ahora, sus otros hermanos ya se han establecido en el mundo empresarial. Y ella, después de todos estos años, no había ganado ni retenido nada. Solo pudo sonreír con amargura y volver arriba. En los días siguientes, Clara comenzó a beber en exceso debido a la inmensa presión. Durante el día, se obligaba a estudiar minuciosamente los documentos comerciales, intentando reincorporarse al negocio familiar. Pero la compleja red de intereses y la división de poder que llevaba tanto tiempo le impedían hacerlo. Por la noche, se sentaba sola en el balcón, bebiendo botella tras botella hasta que se le nublaba la vista. El alcohol adormecía temporalmente su mente, permitiéndole olvidar el dolor del momento, pero también hacía que los recuerdos fueran más vívidos. Recordaba a Pablo esperándola en la entrada de la biblioteca, con un grueso libro de referencia en los brazos y los ojos brillantes mientras decía: «Profesora Clara, no entiendo esta pregunta. ¿Puedo preguntarle?» ¿Cómo había respondido entonces? Al ver la mirada sincera del hombre, se le encogió el corazón. Pero el hombre que la perseguía con tanta pasión, expresándole su amor, la hacía preguntarse si era demasiado autocrítico. Así que respondió sin piedad: «Estoy ocupada. Pregúntele al ayudante de cátedra». Al recordarlo, se apagó al instante la luz de sus ojos. Pero en ese momento, tuvo una idea perversamente divertida. De todas formas, la habían rechazado tantas veces, esta no importaría. La había perseguido durante 4 años sin rendirse, así que esta vez no importaría. Pero no se había imaginado que un día él realmente se rendiría. Y que se rendiría con tanta determinación. Clara echó la cabeza hacia atrás y bebió un buen trago de vino. El vino le quemó la garganta, pero no pudo calmar el arrepentimiento que la invadía. A altas horas de la noche, seguía sin poder conciliar el sueño. Mientras rebuscaba entre cajas y cajones, el diario volvió a caerse. Estaba abierto en el suelo, en una página específica. Se arrodilló en el suelo, con los dedos temblorosos recorriendo la escritura. En ese lado, estaba escrito: «He escrito una nueva carta de amor. Tengo que armarme de valor para dársela mañana». A Clara se le nubló la vista. De repente recordó la noche de la cena de graduación, cuando leyeron su carta de amor en público. Un compañero se burló de ella diciendo: «Pablo, te han rechazado 99 veces, ¿cómo te atreves a seguir molestando a la profesora Clara?». ¿Y cómo había sido entonces? Pablo fue ridiculizado y, por alguna razón, se desató una pelea. Estaba empapado, pero aún así se negaron a rendirse, lanzándole vasos y botellas. Los cristales rotos volaron por todas partes, dejándole heridas por todo el cuerpo, y la sangre goteaba. Cayó al suelo. Recordó su rostro pálido y asustado y su tono frío. A Clara le dolió el corazón. Recordó su carta, que en realidad era muy cariñosa y sincera. Gracias a su excelente memoria, aún recordaba lo leído. «Profesora Clara, esta es mi carta de amor número 99 para usted. Quizás, como todas las anteriores, la devuelva. Pero al recogerla, aún me llena de alegría y anticipación. Nunca he amado a nadie en mi vida tanto como a usted. Fue solo después de conocerla que comprendí que cuando amas a alguien, tus ojos lo seguirán inconscientemente y tu corazón latirá por ti». Apretó el diario con fuerza, meditando sobre estas palabras. Un pensamiento descabellado surgió en su mente.
¿Y si ella luchaba con uñas y dientes para recuperarlo, como él lo había hecho antes? Él le había confesado su amor tantas veces sin dudarlo, sin rendirse ni siquiera ante el rechazo. ¿Y si ella dejaba a un lado todo su orgullo y le suplicaba sinceramente perdón? ¿Ablandaría él su corazón? Una vez que este pensamiento surgió, fue imposible reprimirlo. Clara se puso de pie tambaleándose, cogió las llaves del coche y salió corriendo. La criada la llamó ansiosamente desde atrás: «Señorita. No puede conducir después de beber». Pero no oía ni una palabra. La lluvia azotaba la ventanilla del coche, y ella apretaba el volante con fuerza, pensando en el rostro de Pablo. Esta vez, tenía que decirle. Se había equivocado. Sabía de verdad que se había equivocado. ¿La perdonaría? Se negaba a creer que él ya no la amaba. Capítulo 20. Clara no sabía cómo había pisado el acelerador. La lluvia le nublaba la vista, el alcohol la estaba volviendo loca. Sus dedos temblaban ligeramente mientras agarraba el volante, con un solo pensamiento rondando su mente. Tenía que verlo. Tenía que ver a Pablo ahora, inmediatamente. La lluvia fuera de la ventanilla del coche arreció, los limpiaparabrisas silbaban frenéticamente, pero no podía ver el camino. Las sienes de Clara palpitaban, y la escena ante ella comenzó a distorsionarse. Las luces se difuminaron bajo la lluvia. Pisó el acelerador a fondo, y el coche aceleró por la carretera resbaladiza. Pablo. Susurró su nombre, como si eso calmara el dolor desgarrador en su pecho. Pero al segundo siguiente. Las luces largas cegadoras brillaron desde la dirección opuesta. Las pupilas de Clara se contrajeron e instintivamente giró el volante. ¡Pum! Con un golpe seco, su cabeza se estrelló contra la ventanilla del coche, y un líquido caliente le corrió por la frente. El mundo dio vueltas. Un destello de luz blanca pasó ante sus ojos y luego se desmayó sin control. Cuando recuperó el conocimiento, lo primero que olió fue desinfectante. Clara frunció el ceño, recuperando la conciencia poco a poco. Abrió los ojos, la cegadora luz blanca la hizo entrecerrar los ojos. Parecía gravemente herida, incluso experimentando un mareo incontrolable. «¿Estás despierta?», se oyó la voz de la enfermera desde un lado. «Tienes suerte. Solo es una conmoción cerebral leve y un brazo derecho roto. No estás en peligro de muerte». Clara abrió la boca, tenía la garganta demasiado seca para hablar. La enfermera le dio un vaso de agua y le dijo: «Bebe un poco de agua para humedecerte la garganta». Mientras el agua tibia le resbalaba por la garganta, Clara finalmente recuperó la voz. Preguntó con ansiedad: «¿Cómo? Estuve inconsciente». «Un día y una noche», anotó la enfermera, registrando los datos en el instrumento. «La policía estuvo aquí. Su nivel de alcohol en sangre está muy por encima del límite. Conducía bajo los efectos del alcohol. Tendremos que ocuparnos de los asuntos de seguimiento después de que le den el alta». Clara cerró los ojos, sin escuchar. Ya no le importaba nada de esto, ahora mismo, tenía cosas más importantes que hacer. Así que, con entusiasmo, agarró la muñeca de la enfermera y dijo: «¿Puede ayudarme a contactar con alguien?». «Que vengan. Necesito decirles algo». La enfermera dudó: «Necesita descansar ahora». «Por favor», se le quebró la voz. «Solo una llamada, dígales que estoy en el hospital». La enfermera dudó, pero luego cedió: «De acuerdo, dígame el número». Clara recitó lentamente el número que se sabía de memoria. Desde que supo su nueva información de contacto, la había estado memorizando. La enfermera marcó el número, explicó brevemente la situación y colgó, con una expresión algo complicada. Dijeron que lo tenían. A Clara se le alegró el corazón de repente. «Vendrá». La enfermera negó con la cabeza: «No». La espera parecía interminable. Clara miraba fijamente la puerta de la sala, con el corazón acelerado con cada paso que se acercaba. Pero, una y otra vez, solo entraban médicos y enfermeras. El cielo fuera de la ventana se oscureció gradualmente, dejó de llover y entraron los últimos rayos del atardecer. Pablo aún no había llegado. Clara se miró el brazo enyesado, sus labios se curvaron de repente en una sonrisa más fea que las lágrimas. Él no iba a venir. Sí, ¿por qué iba a venir? Ya le había hecho tanto daño antes, ¿por qué esperaba que se diera ahora? Cerró los ojos lentamente, sintiendo como si una enorme roca le presionara el pecho, dificultándole la respiración. Clic.
El sonido de la puerta abriéndose suavemente. Los ojos de Clara se abrieron de golpe y su corazón casi se detuvo. Pablo estaba en la puerta, vestido con sencillez, con un suéter blanco y vaqueros. Parecía más delgado que la última vez que se vieron. Pero Mónica lo seguía. A Clara se le hizo un nudo en la garganta y, por un instante, no pudo pronunciar palabra. Pablo se acercó a la cama, mirando fijamente el vendaje de su frente y la escayola. Frunció el ceño ligeramente y dijo, «¿Qué pasa?». Parecía serio por teléfono. Su tono era tranquilo, ni angustia ni enojo. Era como si preguntara por alguien insignificante. Las yemas de los dedos de Clara temblaron ligeramente mientras hablaba con dificultad. «¿No me vas a preguntar qué pasó?». El rostro de Pablo se iluminó con una sonrisa burlona. «¿Y qué tiene que ver conmigo?». Mónica estaba junto a Pablo, su brazo entrelazado con el de él. Era un gesto posesivo. La mirada de Clara se detuvo en esa mano un segundo, con el corazón latiéndome como un cuchillo. «No pierdas tiempo», pidió Pablo, mirándola fijamente a los ojos. «Dime qué te pasa». Clara abrió la boca, sin saber por dónde empezar. ¿Qué debía decir? ¿Decir que se arrepentía? ¿Decir que por fin se había dado cuenta de que lo amaba? Esas palabras, tan débiles, incluso a ella misma le parecían risibles. Se le quebró la voz. «Quiero hablar contigo, a solas». Mónica frunció el ceño, pero Pablo le dio una suave palmadita en la mano y dijo con calma. «Mónica, espera afuera un momento». Mónica miró a Clara con una advertencia en los ojos. Pero finalmente asintió y se fue. Eran los únicos dos que quedaban en la sala. Por un instante, ninguno de los dos habló, solo permaneció el silencio. Clara contempló con anhelo el hermoso rostro y respiró hondo. Con la mano sana, sacó con dificultad dos objetos de debajo de la almohada, un diario arrugado por la lluvia y una carta con letra torcida. «Toma». Le entregó los objetos a Pablo, con el brazo ligeramente tembloroso por el esfuerzo. «Toma». Pablo no los cogió, solo la miró en silencio. La mano de Clara quedó suspendida en el aire, finalmente cayendo flácida. «Leí tu diario, todo». Su voz era baja. «Lo siento, no debería haberte tratado así». Los ojos de Pablo parpadearon levemente, pero enseguida recuperó la compostura. «Todo es cosa del pasado». «No, no. No hay pasado. No puede ser cosa del pasado». Clara se agitó de repente, la herida le tiraba, y su rostro palideció de dolor. Pero ella lo miró con terquedad. «Pablo, yo te escribí una carta». Temblaba al abrirla. Su letra estaba torcida por la herida en el brazo, y algunas partes estaban borrosas por las lágrimas. «Sé que suena ridículo decirlo ahora, pero...». Su voz se quebró. «Creo que de verdad me he enamorado de ti. No debí haber ignorado tus sentimientos, no debí haberte rechazado con tanta crueldad. Y más aún, no debí haber elegido hacerte daño cuando más me necesitabas». Leyó el contenido de la carta, cada palabra le salía con dificultad. Si pudiera volver atrás en el tiempo, sin duda te querría. Al final, la voz de Clara sonó ronca. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «Ya rompí con Luis. No puedo perderte otra vez. Pablo, ¿puedes darme otra oportunidad? Igual que tú me diste oportunidades una y otra vez». Pablo escuchaba en silencio, con el rostro impasible. Al mirar a la mujer despeinada que tenía delante, de repente se sintió desconocido. Clara solía ser siempre tranquila y serena, siempre tan arrogante. ¿Había vivido alguna vez un momento tan humilde? «Clara», susurró. «¿Sabes por qué pude resistir tanto tiempo?». Clara lo miró atónita. «Porque entonces, pensé que lo merecías». La mirada de Pablo estaba serena. «Pensé que solo me rechazabas por tu relación conmigo. Pensé que de verdad te importaba». Hizo una pausa, con una sonrisa amarga en los labios. «No fue hasta que te vi besar a Luis que lo entendí, no es que no entiendas el amor, simplemente no me amas». Las pupilas de Clara se contrajeron y sintió como si se le encogiera el corazón. «Ahora dices que te arrepientes». Pablo negó con la cabeza. «¿Pero de verdad me amas o simplemente no estás dispuesta a aceptarlo? Si de verdad me amaras, ¿qué significaría todo el dolor que sufrí entonces?». «Yo». Clara dudó. «Mira, ni siquiera puedes explicarte». Sonrió. «Clara,
Algunas cosas, una vez extrañadas, se extrañan. La mirada fría y escrutadora en sus ojos no dejaba nada que desear. Y de repente pudiste enamorarte de mí y traicionar al profesor Luis. ¿Cómo puede alguien confiar en alguien así, con un amor tan descuidado? Además, no lo sabes, ¿verdad? De verdad que no tenía intención de darte esta carta entonces. Pero no me creíste y te uniste a todos los demás para intimidarme. Tu carta es tan ridícula como tu sinceridad. El rostro de Clara palideció y la carta se deslizó al suelo. Intentó agarrar su mano, pero él la esquivó con suavidad. Ponte bien. Pablo se giró y caminó hacia la puerta. No vuelvas a hacer esto. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, Clara gritó de repente con voz ronca. Pablo. Se detuvo, sin volverse. Sí, si no te hubiera apartado. Su voz tembló. ¿Seríamos diferentes ahora? Pablo guardó silencio un buen rato. Tanto que Clara pensó que no respondería. Tal vez, dijo finalmente en voz baja. Pero en la vida no hay peros. El mes que viene es la boda de Mónica y mía. Si quieres venir, no nos importaría. Su voz era suave, pero fue como un martillo, destrozando la última esperanza de Clara. Miró la carta en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Por fin sintió el dolor que él había sentido entonces. Ay, era demasiado tarde. Ya lo había perdido por completo. Capítulo 21. Tras recibir el alta hospitalaria, Clara regresó a la Universidad S. Primero, quería descubrir la verdad sobre lo sucedido. Segundo, los recuerdos que había vivido allí, creo, eran los momentos más hermosos de su vida. Todo en el campus le resultaba asfixiantemente familiar. El sendero sombreado por los sicomoros, las escaleras frente a la biblioteca, el tablón de anuncios en la esquina del edificio de profesores. La sombra de Pablo se cernía sobre todas partes. Se detuvo en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, mirando el letrero que una vez fue su despacho, y de repente sintió una sensación de absurdo. Antes se creía la más sobria y controlada, pero al final descubrió que era la más confundida. «Profesora Clara», preguntó una voz tímida a sus espaldas. Clara se giró y vio a una chica con gafas. Le resultaba familiar, como si fuera una alumna a la que había dado clase en aquel entonces. «¿De verdad eres tú?», dijo la chica emocionada. «¿Volviste?» «A buscar algo», dijo Clara con calma. La chica dudó un momento y luego bajó la voz de repente. «Profesora Clara, de hecho, quería decirle algo». Clara frunció el ceño. «¿Qué es?» «Sobre la cena de graduación del estudiante Pablo». La chica se mordió el labio. No le pidió a nadie que leyera esa carta de amor. Las pupilas de Clara se contrajeron de repente. «Yo estuve allí», la voz de la chica se apagó. «Unos estudiantes de último año no soportaban a Pablo y sacaron esas cartas de la basura, humillándolo deliberadamente delante de ti. El estudiante Pablo no tenía ni idea». Clara apretó los puños inconscientemente, y sus nudillos se pusieron blancos. Había oído a Pablo decir esas palabras antes, pero oírlas de nuevo aún le desgarraba el corazón. Finalmente, Clara encontró el video de vigilancia de ese año. En la grabación, mientras Pablo abría la puerta de la habitación privada, su expresión pasó de la sorpresa a la conmoción y finalmente a la desesperación. Ella lo vio salpicado de vino, como le estrellaban la copa y luego caía al suelo, cubierto de papel triturado. Y ella se quedó allí, observando fríamente, incluso destrozando su último atisbo de dignidad con sus propias manos. Clara apagó el video, con el estómago revuelto por una fuerte sensación de náuseas. Hizo una llamada. 3 días después, el video de vigilancia, olvidado hacía tiempo, se subió anónimamente a Internet. Temas como almohadilla S almohadilla y almohadilla Bravel y Chassin Love Sold Not Be Humiliated almohadilla se convirtieron rápidamente en tendencia. El video capturó con claridad los rostros de los agresores. Todos los que participaron en el acoso pagaron el precio de sus malas acciones. Y al final del video, la persona cuya carta de amor fue rota, abandonada en el caos pero firme, recibió el apoyo de innumerables desconocidos. Me hizo llorar. Es tan valiente. Persistió después de ser rechazado 99 veces. Es increíblemente decidido. Esos abusadores son repugnantes. Por suerte, ahora está bien. Clara revisó los comentarios con el corazón apretado como una mano invisible, el dolor la asfixiaba.
Abrió una cuenta en un foro del campus a la que no había accedido en mucho tiempo y encontró un video de la fiesta de graduación de hacía 4 años. Pablo, vestido con una toga blanca, tocaba bajo luces deslumbrantes en el escenario. Clara se quedó con la mirada perdida, recordando de repente ese día. Había planeado irse. Pero cuando empezó la música, sus pasos se detuvieron inconscientemente. Se quedó de pie en la última fila del auditorio y observó toda la actuación. ¿En qué estaba pensando? Estaba pensando, de hecho, tocaba bastante bien. Pero cuando otros le preguntaban, ella se empecinaba en decir, no tan bien. Resultó que se había estado engañando a sí misma todo el tiempo. Si no le importaba, ¿por qué había parado? Si no me conmovía, ¿por qué verlo todo? Clara apagó el video y se cubrió la cara con las manos. Por fin tuvo que admitirlo. Lo había amado hacía mucho tiempo. Pero era demasiado ingenua para confundir la sinceridad con un problema. Y ahora, ni siquiera tenía derecho a decir que lo amaba.